doctor Molina, doctor Luis Molina, también es aquí presente, ese es otro de los compañeros de aquí de INSABI. Te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más, a esta sesión número 210 de este entrenamiento continuo México contra el COVID. Les comentaba que en el día de hoy, como bien dice nuestro compañero el doctor Luis Molina, es la sesión número 210. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el placer de presentarles al doctor Octavio Valadez Blanco, que está por acá presente. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Verónica. Les voy a presentar al doctor, muy bien, muy bien. Le voy a presentar al doctor, es licenciado en Investigación Biomédica Básica y licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro en Humanidades por la UAM y doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Tiene 2 estancias postdoctorales, una en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Coajimalpa, y otra en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También es coordinador general del Diplomado Cáncer, Complejidad Biocultural y Estrategias Transdisciplinarias en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente su adscripción es de profesor investigador en el Instituto Transdisciplinario sobre Complejidad Biocultural Gaia. Muy buenas tardes, doctor. Encantados de tenerle con todos nosotros y pues le cedo los micrófonos y la presentación es todo suya. Muchas gracias al comité organizador de estas jornadas de formación, de capacitación, yo diría también de compartir conocimientos y prácticas en torno a este desafío común que representa la pandemia por COVID-19. El título de mi charla y un poco nace en función de un cierto diálogo que tuve con los coordinadores de esta iniciativa, es tocar el tema de la complejidad laboral en el sistema de salud y plantear algunas herramientas para afrontar estas dificultades internas que a veces no se evidencian o no se plantean en los diagnósticos que se hacen sobre este tipo de problemáticas complejas y en momentos de crisis como en las que estamos ahora. Para mí es un gran honor estar aquí también porque, sin lugar a dudas, quienes hacemos investigación y no estamos en el campo, digamos que, de los riesgos más latentes, como lo son la mayoría de los trabajadores de salud actualmente, pues se vuelve para nosotros, en mi caso como investigador, pues una gran responsabilidad. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí y espero que lo que voy a presentar a continuación pueda serles de utilidad en los desafíos inmediatos a los que se están enfrentando. Siendo así, bueno, pues el esquema que voy a plantear para esta sesión es hablar del trabajador de la salud como un afectado. Me voy a ir dirigiendo al trabajador de la salud como un actor, aunque pareciera que se puede dar por sentado que la mayoría de los trabajadores de la salud son también afectados y son también actores. Quiero enfatizar aquí algunos aspectos asociados a estas categorías. El segundo punto es plantear esta distinción tan importante, sobre todo en el territorio de la antropología médica, del propio campo médico, sobre la distinción entre enfermedad y padecimiento, y voy a plantear aquí que esto se vuelve relevante para entender el tipo problemáticas a las que se están enfrentando los trabajadores de la salud, no solo por las enfermedades ocupacionales, los riesgos latentes al ser trabajadores de la salud, sino los padecimientos en un sentido mucho más amplio que nos va a permitir ubicar otro tipo de problemáticas que no solo son las médicas y que se están afrontando en los campos laborales, sobre todo para ustedes. Enfrentando problemas complejos como esta comprensión del padecimiento biocultural se plantea ahora como un problema complejo y hay que saber caracterizar estas problemáticas complejas. Entonces, hacia eso me voy a dirigir en esta charla, en dar herramientas para enfrentar problemáticas complejas que son las que en el tiempo nosotros enfrentando en nuestra práctica cotidiana. Voy a hablar un poco sobre la transdisciplina para justo decir que el campo laboral del trabajador de la salud es un espacio necesariamente transdisciplinario, pero no nos han entrenado, no nos han enseñado, porque las propias universidades aún no se actualizan en ese sentido, a trabajar inter y transdisciplinariamente. Y bueno, finalmente voy a hablar de cómo estas problemáticas compartidas en diferentes
diferentes escalas son la materia prima de unas metodologías en las cuales justo les quiero compartir, que se llama diseño para la transición. Y es pensar cómo en diferentes escalas, diferentes actores como ustedes, como nosotros, podemos interactuar para producir transformaciones necesarias en los momentos de crisis que estamos viviendo. Y bueno, al final voy a hacer unos ejercicios muy breves para terminar con un diálogo final que podamos aquí tener entre ustedes y yo. Bueno, no voy a entrar en estadísticas, esto solo lo acabo de revisar, son los últimos informes de la Secretaría de Salud, de los casos totales acumulados del personal de salud por profesión, de número de infectados por COVID de trabajadores de la salud, y podemos ver que los números semana con semana siguen creciendo. Y que nos plantea además el tema de cómo el trabajador de la salud tiene a su vez sus propios morbilidades, sus propias afectaciones que hacen que cualquier riesgo que tenga en el campo laboral se acentúe por las propias trayectorias bioculturales de los cuerpos de cada uno de los trabajadores a los que se está ahorita enfrentando a la pandemia. Entonces, no me voy a sumergir en este tipo de desafíos que son muy importantes y que plantean interrogantes fuertes para diferentes estructuras de decisión. Creo que lo que quiero presentar en esta diapositiva es que las estrategias que en inglés se llaman top-down o de arriba hacia abajo, las estrategias de decisión de las estructuras, en este caso de salud a nivel internacional, a nivel nacional o a nivel local, pueden reconocer este tipo de afectaciones a las que se están enfrentando los trabajadores de la salud en términos de los riesgos sanitarios en los que hoy se enfrentan y establecer una serie de estrategias tanto para responder a la necesidad social de una atención de calidad en una crisis como la que estamos, pero también salvaguardar de alguna manera con protocolos y con mediaciones institucionales la salud de los propios trabajadores de la salud. Entonces, hay estrategias que se están ya desplegando, pero a nivel global se está evidenciando la crisis de las estrategias que van de arriba hacia abajo, porque algo sucede en la implementación de las medidas de cuidado y de intervención, tanto porque las perspectivas de los tomadores de decisiones a veces no están en la proximidad o en la cercanía de las dificultades concretas a las que están enfrentando. Es decir, hay una diversidad de escenarios locales que a veces este tipo de estrategias pierden de vista, entonces son necesarias, pero son insuficientes. Yo no me voy a adentrar entonces ahorita en ese tipo de estrategias, pero sí lo que quiero plantear es que en esta escala de intervención de los tomadores de decisiones, de los órganos de dirección en todas las estructuras del sistema de salud nacional e internacional, nos plantean también escenarios en los cuales no solamente estamos en un campo político de instituciones públicas, sino vinculadas, por ejemplo, a conflictos económicos o a dinámicas globales, como es el tema, por ejemplo, de el acceso, en este caso, por ejemplo, a la vacuna contra el COVID, pero lo podríamos pensar para otro tipo de necesidades estructurales de los sistemas que dependen de que haya una economía de la salud que pueda responder a estas necesidades y a estas demandas. Entonces, en cada una de las escalas, incluyendo en esta de atender en este momento a los afectados por COVID dentro de los trabajadores de la salud, pues plantea ver que hay afectados, pero también hay beneficiarios, y eso genera conflictos. Esta dinámica de conflictos que se da en esta escala se va a ir también traduciendo en conflictos que van en cada uno de los momentos, por ejemplo, en estructuras de decisión más locales, hasta llegar a los ámbitos laborales más específicos, donde, por ejemplo, a lo mejor no hay recursos limitados, no hay tal o cual medicamento. Los problemas entonces están atravesados por dinámicas que no solamente están en una esfera, en este caso, de poder, sino que van recorriendo cada una de las escalas, en este caso, del trabajador de la salud. Y bueno, solo quiero plantear aquí algo que tiene que ver justo con el tema, que es el padecimiento laboral, que hace el 1 de junio de este año, pues salió una nota en muchos periódicos del suicidio de una enfermera que laboraba en el Hospital General en Chilpancingo, Guerrero, y que pues parte de las cartas, de los mensajes que subió a sus propias redes antes de suicidarse,
hablaba de una situación tremenda de estrés, de desasosiego, de desesperanza, de agotamiento y en general de un estado existencial, mental, que trasciende solamente el padecimiento si ya haya estado o no infectada. Esta enfermera se infectó por COVID, fue aislada y en el aislamiento tomó la decisión de quitarse la vida, no sin antes dejar mensajes como los siguientes. Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo. La sociedad sigue incrédula ante la situación por la cual estamos pasando. No, no son héroes sin capa. Son personal de salud que día a día velan por tu familiar enfermo, que salieron de casa porque no tenían otra opción. Todos trabajamos por necesidad, pero hay prioridades. Ellos no podían suspender sus labores y se enfrentaron para cuidar, alentar y estar al pendiente, al pie de la letra, las recomendaciones para el paciente. En la facultad nos educaron para perseverar la salud de nuestros pacientes, no para dañar o empeorar. Había entonces en esta enfermera también otros mensajes asociados a la manera tan precaria como los trabajadores de la salud se estaban enfrentando a una pandemia sin las mediaciones institucionales necesarias para afrontar esta situación. Y este caso en realidad es uno de muchos que están emergiendo a nivel global que hablan del padecimiento al que se están enfrentando los trabajadores de la salud, que no solamente es una cuestión de si está infectado o no, sino es un padecimiento integral en una noción amplia de la salud, en una noción amplia también del padecer, que es justo lo que quiero comenzar a indicar aquí. De trabajadores de la salud afectados ocupacionales nos convierte entonces a los trabajadores de la salud no solo en aquellos trabajadores que tienen en la responsabilidad de brindar los conocimientos y las prácticas necesarias para cuidar en el bienestar de las personas, sino que a su vez su propio oficio los convierte en afectados, convierte entonces al trabajador de la salud también en una víctima de conflictos en todas las escalas que han de alguna manera reproducido este tipo de adversidades ocupacionales o laborales para cada uno de los actores y los perfiles que están sobre todo en el territorio de la salud pública. Hoy sabemos pues que 1 de cada 7 casos de COVID corresponde a un trabajador médico y en algunos países la proporción llega a 1 de cada 3. Un estudio de alguna manera validado por la Organización Panamericana de la Salud establece que 1 de cada 5 trabajadores de la salud sufre síntomas de depresión. Y de hecho más del 75% se hablan a través de diversas estadísticas, sobre todo acá en México, están pues, preocupados por contagiarse del coronavirus, pero sobre todo también de volverse un factor de riesgo para sus propias familias. Entonces el padecimiento no solamente se experimenta ya como una preocupación sobre la propia salud, sino sobre el impacto que puede tener infectarse para las redes más inmediatas. Esta idea entonces de que la enfermedad no solamente a la que se están enfrentando los trabajadores de la salud se puede acotar en las fronteras de tu organismo, sino en tu propia red social, es algo que a veces se pierde de vista cuando hablamos de las problemáticas a las que se están enfrentando los trabajadores de la salud. Entonces, la complejidad laboral es una complejidad biocultural. Estamos hablando de que hay diferentes escalas que se van a estar enfrentando también de diferentes maneras los trabajadores de la salud. No es lo mismo estar en una oficina mirando las problemáticas de salud desde una pantalla a estar en cierta clínica, en cierto contexto social, además ser mujer, además tener miedo de salir del hospital en la noche, además lidiar con algún tipo de violencia por género, por raza, por clase, lidiar con conflictos laborales internos y externos. Son una diversidad de experiencias, a veces antagónicas. Algunos pueden estar experimentando la pandemia desde una oficina y teniendo cierto privilegio para poder emitir una opinión sobre cómo se están desplegando las estrategias contra la pandemia en México y sin embargo alguien que está experimentándolo en otro contexto poder tener una perspectiva radicalmente diferente sobre el éxito o la viabilidad de este tipo de estrategias. Entonces, la complejidad laboral es una complejidad que no solamente está asociada a la dinámica interna de un espacio institucional, sino como cada uno de los actores, cada uno de los profesionales de la salud es a su vez un nodo en una estructura social. Es no solamente un enfermero o una enfermera, es una madre, es un tío, un hermano, y así este tipo de funciones sociales hacen que el padecimiento y la
exposición y los riesgos a los cuales se están enfrentando los trabajadores de la salud trasciende a veces las caracterizaciones que se hacen desde una epidemiología común. Es aquí donde se empieza a volver muy importante las investigaciones sociales. Es aquí donde además, si nos preguntamos, ¿quién puede decir cuáles son las problemáticas a los que se enfrentan los trabajadores de la salud en México? ¿Quiénes pueden decirlo? Y sobre todo en una época de sindemias, que hoy se ha vuelto de moda, pero que ya desde la epidemiología venimos reconociendo que no solamente nos estamos enfrentando como sociedad y sobre todo como trabajadores de la salud a una pandemia, sino a una articulación de pandemias que desde la epidemiología pues se le llama procesos sindémicos y que eso lo saben muy bien los trabajadores de la salud cuando cada paciente no solamente tiene un cuadro para una enfermedad, sino múltiples cuadros en una complejidad que ya exige que el trabajador de la salud tenga que lidiar con problemáticas convergentes todo el tiempo. Entonces, más allá de las enfermedades ocupacionales, la pregunta sería, ¿quién puede dar cuenta de las problemáticas que se están enfrentando los trabajadores de la salud? ¿Cuáles son sus padecimientos, los que están atravesando en este momento? ¿Cuáles son las diferencias entre los perfiles? Que no es lo mismo padecer en la crisis actual que está abriendo el COVID, si eres enfermera, si estás en cuidados intensivos, si estás en tal o cual área en un sistema hospitalario, si estás en un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Esta diversidad de experiencias a veces ni siquiera ha sido suficientemente caracterizada para ver cómo se reproducen diferentes tipos de padecimientos en cada uno de los actores, a veces compartidos, desde saturación laboral, carencia de insumos, corrupción, acoso laboral, despotismo, nepotismo, explotación. Son las condiciones concretas en las cuales cada trabajador de la salud se ve inmerso, ¿no? Y como son tantas, pareciera que es incognoscible, pareciera que no somos capaces entonces de poder atender a la diversidad de desafíos que en cada contexto se está presentando en un sistema de salud público, por ejemplo, alguien podría decir. A veces no sirven los artículos científicos que están hablándonos de estadísticas y o de estudios demasiado cuantitativos, porque se pierde de vista aquello que va a emerger, no solamente de estar contando cuántos números de infectados hay, sino de estar entrevistando, sino de recuperar las voces, los testimonios, las complejidades locales de cada hospital, de cada contexto, que no es lo mismo en Chiapas, que Estado de México, que Quintana Roo, que Baja California, cercano a la frontera, cercano de una minera, Hay una diversidad que hay que recuperar y que si esperamos a que las estructuras superiores de decisión lo hagan, podemos pasar mucho tiempo antes que siquiera se reconozca el tipo de problemáticas y de adversidades a las que nos estamos enfrentando. Y esta noción de padecimiento justo que trasciende la idea de una enfermedad localizable, digamos que biomédicamente, o sea, yo soy biomédico, yo creo en las bases biológicas de las enfermedades, pero también basta simplemente reconocer que no solamente nos enfermamos como cuerpo, sino también nos enfermamos como sujetos y que la subjetividad también puede reconocer otro tipo de padecimientos, padecer, por ejemplo, la incertidumbre laboral, ¿no? Y que se puede transformar sin lugar a dudas, en tipo de padecimiento corporal y biológico. Lo que este tipo de análisis sobre la complejidad que un padecimiento refleja se puede resumir en cinco niveles que yo considero claves para entender todo tipo de padecimiento complejo como el de la pandemia o de las sindemias a las que nos estamos enfrentando. En primer lugar, sería un nivel que reconoce, y esto es muy propio de lo que se ha entendido de las ciencias biomédicas y médicas respecto a las enfermedades, pues es reconocer que somos un cuerpo multicelular y que sufrimos una serie de transformaciones ecológicas. Esto va a ser importante porque si queremos entender la morbilidad y por qué somos una sociedad, por ejemplo, con altos índices de obesidad, pues hay que entender que nos hemos ido desarrollando como organismos biológicos en cierto contexto que ha ido acentuando o modificando cierto tipo de factores de riesgo en nuestras vidas, ¿no? Estamos aquí entonces a entender a los organismos, y ahí hay un campo de investigación biomédica muy importante, entender a los organismos en su historia evolutiva, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de intervenciones médicas en cuerpos que después de los 75 años comienzan a decaer en sus funciones, etcétera. Cómo reconocer entonces la evolución
de los organismos y qué tipo de medicina asociada a este pensamiento evolutivo tendríamos que tener para poder entender, por ejemplo, que hay muchas de las sindemias están asociadas a procesos de envejecimiento y que el envejecimiento por sí mismo también es un fenómeno evolutivo. Este nivel es un nivel en el que a veces se entiende el padecimiento y está bien, pero hay que irse moviendo justo, por ejemplo, a procesos de desarrollo, en el que ya no solamente estamos pensando en los organismos en general humanos, sino a que cada organismo en cierto contexto se va a desarrollar de tal o cual manera. Si no tiene suficientes vitaminas, si no tiene suficiente alimentación, ese organismo se va a desarrollar de manera diferente a aquel que está en un contexto en el cual, por ejemplo, hay ciertas condiciones pues de posibilidad para que pueda tener un desarrollo más saludable. Hay, por supuesto, una ontología o un nivel del padecimiento poblacional, como es ahorita muy claro con respecto a la pandemia, de que estamos hablando de poblaciones en riesgo, poblaciones no en riesgo, pero cuando hablamos de padecimiento, y eso es un poco lo que quiero yo aquí enfatizar, nos estamos refiriendo no solamente a cuerpos, sino a sujetos encarnados, en donde toma mucha más... se vuelve muchísimo más claro que no solamente estamos entonces ante un organismo específico que se desarrolla en cierto contexto ambiental, cultural, sino a una historia clínica, una trayectoria de vida que va a reproducir cierto tipo, no solamente de enfermedad en algunos casos, sino también de experiencia de vida, de perfil biocultural. No solamente va a ser entonces un enfermo de cáncer, va a ser un trabajador de una fábrica de asbesto que le dio cáncer justo por haber sido expuesto a ciertos minerales de asbesto en su adolescencia, ¿no? Y que 30 años después desarrolla un mesotelioma, un cáncer en los pulmones, ¿no? Y entonces nosotros podemos rastrear no solamente una historia biológica, sino una historia cultural de cómo esta persona concreto, ahí aparece un nombre, aparece una categoría de persona, va a reproducir un cierto tipo de padecimiento. Ahí nos van a importar las historias de vida. Y esto se agrega a un nivel más del padecimiento que se le ha llamado, o que yo le llamo sobre todo un padecimiento civilizatorio, que tiene que ver con las marcas de la época en las que nos está correspondiendo vivir, nos está tocando vivir, como es justo una época en donde hay ahorita una pandemia por COVID, pero también donde hay una marca importante en términos de enfermedades como cáncer, enfermedades como hipertensión, estas grandes causas de muerte y de morbilidad en el mundo que están asociados no solamente a factores biológicos, sino a maneras de consumir, de reproducir un cierto estilo de vida, una cierta manera de ser y hacer sociedad, de ser y consumir productos, de exponernos en el trabajo, de respirar cierto tipo de aire. Es la transformación que hemos hecho desde cierto proyecto civilizatorio a un planeta y que tiene como correlato pues que haya, por ejemplo, en México un cierto tipo de sociedad obesa, con cierto tipo de padecimientos, y eso no se puede entender solo biológicamente, sino hay que entenderlo económicamente, políticamente, históricamente. Entonces, cuando hablamos de padecimiento y hablamos de los padecimientos laborales, tendríamos que incorporar este tipo de marcas, que no solamente está el trabajador ahí como organismo biológico en un hospital, sino que tiene una historia y una trayectoria de vida, que es ese trabajador a lo mejor no es lo mismo, ese que se formó en la ciudad y que después se movió a otro territorio, a uno que quizás viene un médico, una enfermera, enfermero, que viene desde otros contextos. Sus trayectorias de vida van a modificar no solamente sus cuerpos, sino también su manera de afrontar y de desplegar su propio proceso laboral. Y los problemas complejos justo van a aparecer, sobre todo en este territorio en el cual no solamente lidiamos con enfermedades, sino con padecimientos también. Los problemas complejos se pueden caracterizar como problemas heterogéneos. Por ejemplo, desde la física y de las ciencias biológicas se habla que son problemas en los cuales las partes no son similares. A veces tienes elementos en tensión, elementos no solo diferentes, sino a veces divergentes. Son los problemas complejos sobre casi todos no lineales, que quiere decir que las causas no son proporcionales a los efectos, que tú puedes tener una buena intención y no ver que los efectos que pueden traer pueden ser catastróficos. Tú puedes creer, por ejemplo, que el automóvil va a solucionar los problemas de movilidad en el mundo y pues 100 años después del
del despliegue, del invento del automóvil, hoy nos damos cuenta pues que el promedio de la velocidad promedio en una ciudad como México es de 20 kilómetros, o sea, que una causa puede traer efectos a largo plazo que a veces no tenías ni siquiera pues de alguna manera previsto, ¿no? Son sistemas muy sensibles a las condiciones iniciales, ahí viene la teoría del caos, son sistemas o problemáticas conflictivas, en donde no solamente tienes diversidad de actores o diversidad de procesos, sino a veces procesos antagónicos, son problemas casi siempre frustrados, donde no hay una sola solución y donde hay propiedades emergentes. Y alguien podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con la complejidad laboral? Y es que la complejidad que ocurre en un hospital, aunque no lo pareciera en principio, pero está con muchas de estas notas. Son sistemas heterogéneos, las causas no son proporcionales a los efectos. Si llega un director que es sensible a las necesidades de los afectados, puede que el hospital funcione mejor. Si el director no, el sistema puede colapsar. Ese es un sistema muy sensible a las condiciones iniciales. Son conflictivos, es decir, que tienes actores que a veces tienen intereses antagónicos, no hay a veces una sola solución. Si quieres solucionar las demandas de un grupo, a lo mejor vas a quedar mal con los otros y eso genera tensiones. Entonces aquí, por ejemplo, retomo una idea de una colega y varias de las diapositivas aquí las hemos trabajado y discutido conjuntamente de la UAM Coajimalpa, la profesora Nora Morales, en la que ella retoma mucho esta idea de algunos teóricos estadounidenses sobre los problemas retorcidos. Y son problemas que tienen características como las que dice aquí. Se toma mucho tiempo para evaluar, se requiere colaboración, cooperación y compromiso. Cada solución se ramifica en el sistema, cada problema se relaciona con otro, cada problema tiene una cierta unicidad, nunca se resuelven de todo. En fin, hay una serie de características que nos hacen ver que los problemas complejos, pues a veces por eso los queremos evitar, ¿no? Porque implica estar con una disposición tanto teórica como práctica a lidiar con este tipo de escenarios. Y entonces, cuando hablamos de los problemas de los trabajadores de la salud, lo que habría que preguntarnos es, ¿podemos hablar de los problemas? ¿Quién puede decir cuáles son los problemas de los trabajadores de la salud en México? ¿Hablamos de lo mismo? Y a veces cuando se habla justo de problemáticas complejas, lo que se usa es esta metáfora, esta leyenda, a veces yo creo que ya más se usa más como una metáfora, de un cierto mito de un rey que le pide a unos ciegos en la India que describan un objeto que les va a poner el rey ahí, y estos ciegos o estos seres con los ojos vendados, pues comienzan a tocar y tratar de descubrir cuál es el objeto que están tocando, y pues es un elefante, pero pues cada uno está mirando una parte del objeto y diciendo, pues esto es como una serpiente, esto es como un árbol, y esto a veces se usa como una metáfora para hablar de que cada uno de nosotros tiene una perspectiva acotada y limitada del mundo y sobre los problemas también. Cada disciplina también tiene una perspectiva limitada del problema y en realidad a veces no estamos sabiendo distinguir cuál es el problema. No sabemos en realidad todavía distinguir al elefante. Cada uno está atendiendo a uno de los aspectos, pero no estamos logrando integrar. La integración entonces pasa porque cada uno de estos ciegos reconozca que está lidiando con ciertas parcelas de los problemas. Y eso pasa también en el territorio laboral de los trabajadores de la salud, que cuando pensamos en la salud vemos que cada uno de los trabajadores de la salud cumple diferentes roles en torno a un problema que a veces, sin embargo, no lo hemos terminado de construir colectivamente. Entonces, los problemas complejos tienen una diversidad de aspectos. Su caracterización empírica depende de varios enfoques y disciplinas. ¿Cuáles son los problemas de los trabajadores de la salud? A lo mejor no van a ser los mismos para las enfermeras de una clínica en Oaxaca, a las enfermeras del Centro Médico Nacional aquí en la Ciudad de México. Entonces, cada perspectiva va a tener ciertos sesgos, ciertas miradas cerradas, no va a tener una mirada privilegiada, y eso entonces convierte al tema de los desafíos internos de los trabajadores de la salud en un problema complejo. Es un padecimiento, los problemas complejos suelen ser padecimientos sociales que requieren múltiples interpretaciones, es decir, que no solamente nos va a resolver esto el biomédico, porque nos va a hacer la prueba específica para decir cuál es el problema o sea, no hay una perspectiva científica que termine de decir cuál es el problema más importante para las enfermeras en México, por ejemplo.
cuando en realidad lo que tienes es unas diferentes condiciones en las cuales los problemas se van desplegando de manera diferente. Y bueno, son problemas que exigen participación de múltiples agentes. Y esto es justo lo que convoca a una investigación transdisciplinaria. Por transdisciplinariedad, simplemente lo que hay que entender es que no solo basta diferentes disciplinas o cómo hemos sido formados, es decir, experticias. Yo soy biomédico, me pongo mis lentes de biomédico, tú eres antropólogo, psicóloga, enfermera, etcétera. Cada uno se pone sus perspectivas. La transdisciplinariedad implica tener la capacidad de reconocer que estamos ante un objeto que trasciende nuestra mirada y además entre otros saberes, por ejemplo, que no solamente van a estar aquí las disciplinas, sino van a estar múltiples actores tratando de dar cuenta de un campo de problemas que es incierto, que hay mucha incertidumbre, como por ejemplo la pandemia, cuando su naturaleza de los problemas es disputada. Si alguien tiene una hipótesis de cuál es el origen de la corrupción en los sistemas gubernamentales, en los sistemas estatales, que podría ser incluyendo el sistema de salud, seguramente va a haber una diferente hipótesis sobre cómo y por qué se despliega corrupción en los sistemas de salud, más allá de decir que la gente es corrupta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pero en general se reconocen también esfuerzos transdisciplinarios cuando hay un esfuerzo para enfrentar dichos problemas. Entonces, ¿quién es experto en los problemas complejos? Uno podría decir, por ejemplo, para cuando se pensó mucho para las enfermedades, pues la biología molecular nos va a dar cuenta, como hoy con el virus, de las posibles soluciones. Entonces sería casi como dejar los problemas complejos a que un investigador biomédico los resuelva, como creer que el tema de los desafíos de los trabajadores de la salud se va a resolver cuando llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna quizás va a disminuir uno de los varios riesgos que tienen los trabajadores de la salud, pero va a seguir viendo una pandemia de cáncer, una pandemia pues de todas las otras enfermedades complejas a las que nos estamos enfrentando, que muchas de ellas no van a tener, al parecer, una cura inmediata, ¿no? O inclusive en algunos padecimientos ya se descarta que haya una intervención farmacológica que lo resuelva del todo, porque no solamente son problemáticas del organismo, sino son problemáticas, por ejemplo, también ambientales. Entonces, las perspectivas disciplinares, donde cada actor está mirando solo sus problemas, suelen idealizar las situaciones del mundo real, se idealizan, no se diseñan conocimientos para lidiar directamente con los problemas del mundo. Y bueno, se acepta su importancia, pero pues se producen muchos artículos, pero al final pareciera que la realidad compleja siempre es mayor y que lo que están diciendo los científicos y lo que está ocurriendo en los hospitales es otra cosa. Y justo la idea de la transdisciplinariedad es que cuando pensamos en un problema como la salud, en primer lugar hay diferentes disciplinas, es decir, múltiples discursos, pero también múltiples actores. Aquí tenemos a su derecha pues a la industria, a las instituciones, a la sociedad civil, tratando de ponerse de acuerdo en torno a algo que puede ser un problema común como la salud, pero podríamos hablar de la salud y la pobreza, o la pobreza y la salud, problemas de ecocidio. Muchos de los grandes problemas de nuestro tiempo están interconectados y además están dependiendo de múltiples actores para cualquier intervención pueda resolverse. Entonces, los problemas transdisciplinarios son propiamente los que ocurren, por ejemplo, en un hospital, en un centro de trabajo en donde se parten de exigencias de conocimientos a partir de problemas muy concretos. ¿Qué se hace si no se tiene este medicamento? Los médicos tienen que resolver. ¿Qué se hace si falla la máquina de rayos X? Ese tipo de problemáticas concretas que a veces no solamente son extraordinarias, sino a veces son crónicas, y que viene de pues, vivir en un país cuyo sistema de salud ha sido abandonado por muchos gobiernos. Entonces nos estamos enfrentando a problemáticas también acumuladas, ¿no? A una crisis acumulada en los sistemas de salud. Y todo esto que son planteamientos teóricos, pero que nos pueden ayudar a ver cómo se están moviendo también las ciencias en torno a las problemáticas más concretas como los que ustedes están enfrentando, puede llegar a escalas grandes, a tratar de entender, bueno, cuál es la complejidad del padecimiento en una escala muy grande a la que nos estamos enfrentando. Y cómo esa escala grande se relaciona con los problemas más específicos. Por ejemplo, hoy, gracias a discursos críticos, sabemos que no solamente, repito, nos estamos enfrentando a una pandemia, sino a procesos de sindemia y procesos de endemia, es decir, de enfermedades que se naturalizan, se normalizan.
sabemos que algunas de ellas no las podemos curar, van a estar ahí, hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? Son este tipo de fenómenos sistémicos que a veces se aterrizan en los trabajadores de la salud, que reciben a veces los protocolos, reciben las instrucciones de fenómenos globales. Pero estamos lidiando también con una crisis, pues, grande, que se podría ahorita asociar al cambio climático y sobre todo es la destrucción y el uso irresponsable de los recursos limitados que posibilitan el desarrollo saludable de las personas. Entonces, estamos en todos los frentes lidiando con los efectos de problemáticas que a veces vienen de escalas tan amplias que pareciera que luchar contra esos problemas se pierde y todo lo que estamos haciendo es produciendo enfermos que van a terminar accediendo a los sistemas de salud, pero por problemáticas que no solamente son biológicas, sino son sociales, son civilizatorias. Hoy se habla, por ejemplo, este es un número especial en una de las mejores revistas de ciencia, que estamos en el antropoceno, es decir, en una época humana de transformación de todos los sistemas. De hecho, hoy se habla que muchas de las pandemias que van a venir en este siglo están asociados pues, a un uso excesivo del mercado de la comida, del campo, a este uso irresponsable del planeta y que ha transformado las variables planetarias y nos va a enfrentar a una serie de padecimientos a todas las personas en términos de incertidumbres económicas, políticas, etc. Lo que ha hecho el COVID es mostrar esta crisis en todas las escalas. Y eso va a producir enfermos, y eso va a producir malestares, y el sistema de salud tiene que estar entonces adecuándose al tipo de crisis en otras escalas a las que nos estamos enfrentando. Y bueno, todo esto se empieza a aterrizar, estos discursos en esta escala, en cosas muy concretas, como estos documentales que aparecieron en las redes. Uno de ellos se llama Cuando la vida me sobrepasa, en donde se habla de este tipo de padecimientos que tienen los niños migrantes, esperando por los papeles de que los reconozcan a ellos y a sus familias como documentados, y que en la espera sufren un estrés postraumático, o más bien traumático, porque muchas veces migran por cuestiones de violencia, llegan a países buscando asilo y están entonces en una doble vulnerabilidad de ser migrantes y de vivir en la incertidumbre. Estos niños entran en un estado de inconsciencia, se quedan como dormidos, todos digamos que sus variables pareciera que están normales, pero no están despiertos, están en un estado de letargamiento por meses, inclusive a veces se habla de casos por años. Son transformaciones ecológicas que producen padecimientos que hoy se están investigando. ¿Qué le pasa a estos niños? ¿Por qué bajo un estado de estrés y de preocupación y de incertidumbre, qué le pasa al organismo de estos niños? Y cómo, por ejemplo, cuando les dan los papeles a los padres, algo cambia en la atmósfera de la casa que estos niños comienzan a desplegar y a despertarse. Son algunos de los ejemplos y documentales que están registrando este tipo de experiencias en donde una crisis que pareciera en una escala tan tremenda se van aterrizando en escalas locales. Y entonces lo que estamos con toda esta idea de padecimiento, lo que estoy queriendo plantearles es que se está viviendo un cambio de paradigma y que a veces se aterriza en las escalas más locales, más inmediatas. Estamos pasando de ideas de enfermedades genéticas o ambientales a padecimientos bioculturales. Y eso es un cambio de paradigma que nos permite entonces reconocer muchas más de los desafíos que tenemos, no solamente como trabajadores de la salud, sino como ciudadanos o como habitantes de un planeta como el que estamos. Estamos pasando de estrategias centradas en la prevención y el tratamiento en individuos a poblaciones, pero poblaciones que además están situadas en cierto contexto ecológico, donde entonces ya hablamos de no solamente de contextos políticos, sino contextos también ecológicos. Estamos también transitando de intervenciones reducidas solo a la farmacología y ver cómo una vacuna puede resolverlo, a una salud que está entramada con diferentes actores, no solamente los trabajadores de la salud, donde se vuelven relevantes otros actores para abordar la manera en cómo estamos transformando nuestro estado de vida integral en un sentido amplio. Y esto nos está conduciendo a todos a pasar de expertos a afectados. Algo que está evidenciando la pandemia es que estamos siendo afectados en múltiples escalas y que justo por eso no podemos esperar a que las soluciones solo vengan de arriba hacia abajo. Hay que tomar agencia y ese es el postulado de esta charla que quiero dar, es reconocer que la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos por lo menos tiene 3 escalas.
la escala de la complejidad de cada sujeto es cada personal del campo de los trabajadores de la salud que tiene un cierto tipo de preocupaciones porque se está enfrentando en su corporalidad a un padecer. Su trabajo, por ejemplo, son los cuerpos, es entender a los organismos, pero también como sujetos, son las personas, ¿no? Ese es un nivel de complejidad que es importante reconocer y ahí, por ejemplo, ayuda mucho el trabajo antropológico, etnográfico, porque es escuchar cómo está viviendo la pandemia una enfermera en esta clínica, en esta parte del país, a diferencia de esta otra, y en la escucha recuperar a esta complejidad de estos sujetos, porque desde esas perspectivas es a veces como aparecen verdaderamente tanto las oportunidades como los riesgos de posibles soluciones. Cada uno de nosotros a su vez está en estructuras mesoscópicas o de las mesocomplejidades. Lo meso quiere decir como intermedio, es decir, comunidades. Y ahí ya aparece un sistema complejo, porque no solamente soy yo lo que creo, sino somos todos los actores que están, por ejemplo, en una clínica, en un sistema hospitalario, etc. Y por supuesto está esta dinámica macro de constreñimientos civilizatorios a las que nos estamos enfrentando, cambios de regímenes de gobierno que vienen, pandemias, todos esos factores se van aterrizando y materializando también en las escalas más locales. No están separadas las escalas y un poco la teoría y la idea de la complejidad es que los problemas están articulados y que aunque a veces nos parece abrumador hacer las relaciones, es importante porque a veces para solucionar un problema en lo local hay que tener una perspectiva en lo sistémico. Y también esta es una crítica a las perspectivas que solo quieren establecer soluciones de arriba hacia abajo sin considerar la diversidad de los problemas que hay en el ámbito local. Y desde estas perspectivas han nacido varias metodologías de cómo traducimos esto en un qué hacer. Y ahí básicamente la premisa es esto que todos hemos, sobre todo los habitantes de México, reconocido, que en momentos de crisis no puedes esperar a que la autoridad resuelva los problemas. Si hay un hospital que se está cayendo por un sismo, reaccionas y reaccionas para cuidar la vida y reaccionas para solucionar e intervenir y te organizas. Son procesos de autoorganización que nacen en función de actores que tienen ciertos compromisos éticos que en algún momento hay que rescatar a personas atrapadas por un sismo, haces una fila humana, comienzas a organizar la intervención. Claro que ahí ayudan personas que ayuden, pero es crucial entonces que cada uno de los afectados reconozca que puede tener también una agencia que no solamente es la específica que le corresponde en su propio oficio, ¿no? No solamente es, pues, como aquí está esta enfermera recogiendo una piedra y pasándola en el sismo del 85, ¿no? Ese creo ha sido una de las experiencias que tenemos en este país y también en el sismo de hace unos años aquí en la Ciudad de México, pues que nos recuerdan que a veces frente a estas grandes crisis asociadas en este caso a un fenómeno natural, producen y pueden producir también grandes e importantes movilizaciones que no pasaron porque alguien lo decidiera desde arriba, sino que responden a la necesidad. Entonces, esos aprendizajes nos permiten reconocer que es crucial que los sujetos tengan horizontes utópicos de transformación, que el trabajador de la salud sepa cómo podría mejorar el funcionamiento de su clínica, a pesar de todo lo que lo impide. Y ahí por eso se importan mucho los principios críticos, de que no nos dejemos llevar, por ejemplo, con procesos de burocratización, que podamos recuperar el por qué estamos ahí. Los principios críticos tienen que ver con la ética de todo trabajador. Politizar el malestar y el bienestar, reconocer que hay siempre quien se beneficia también de las tragedias y eso nos hace también tener cuidado porque nos movemos en escenarios de conflicto y por supuesto creer que es posible hacer una transformación. Y ese es el postulado de este modelo que se llama Diseño para la Transición, que es que lo he trabajado con la profesora Nora Morales de la UAM Coajimalpa, y que básicamente la idea de este modelo es que si volteamos a nuestro alrededor vamos a darnos cuenta que hay muchas de las cosas, todo ha sido modelado. Yo tengo aquí un mouse que fue modelado, que fue diseñado para responder a una necesidad, para responder a un problema, el teléfono celular, la computadora. Vivimos en un mundo que de alguna manera ha sido diseñado para resolver problemas y para responder a ciertos intereses. Lo que va a recuperar esta vertiente del diseño es cómo podríamos diseñar transformaciones sociales, cómo podríamos construir escenarios de bienestar en cada una de las escalas en las que he estado mencionando.
Entonces, parte de estas preguntas, ¿cómo se manifiesta el cambio y cómo se pueden catalizar o dirigir sistemas complejos? ¿Cómo catalizar transiciones sociales? ¿Cómo proyectar futuros sostenibles y deseables? Y entonces lo que va a postular mucho de esta metodología es que un diseñador individual, como en este cuadro en la parte inferior izquierda, pues es un sujeto enfrentándose a un problema. Y puede haber 3 sujetos enfrentándose a un problema, y ese es un equipo interdisciplinario, pero lo transdisciplinario tiene que ver cuando no solamente estás pensando en un problema, sino cómo los problemas se articulan. No solamente es el problema de la carencia de medicamentos, sino que además no hay suficientes baños en este hospital. Y estos problemas están articulados. Cada uno de los actores puede ver que los problemas se articulan y entonces se genera no solamente un problema a resolver, sino un sistema de problemas. Y entonces ahí es donde la pregunta es cómo hacemos innovaciones del sistema y podemos ir subiendo las escalas hasta pensar, por ejemplo, en la transformación del sistema de salud, que por supuesto le corresponde a los directores o a las instancias de dirección estar pensando en cómo transformar esa estructura, pero si no hay un diseño desde las bases de los problemas locales, las estrategias que solo vienen de arriba hacia abajo no van a funcionar. Entonces se trata de aprender a hacer transformaciones en múltiples escalas. Y bueno, el diseño lo que procura es que hay que estar al tanto de lo que es factible, lo que es viable y lo que es deseable. Estos 3 ámbitos, de alguna manera, hay que tenerlos en mente y nos va a servir mucho las ciencias y las humanidades para no solo dejarnos llevar por nuestras propias opiniones. Yo creo que lo que se debe de hacer en la clínica es esto y yo creo que es lo que se... Y cada quien cree lo que es lo correcto. La ciencia y las humanidades lo que nos permite es hacernos la pregunta de cómo podemos tener conocimiento sobre las maneras más adecuadas para responder a ciertos problemas, cómo se ha hecho en otros países, qué hay que tener cuidado, qué metodologías hay que procurar, porque lo que se está jugando finalmente no es cualquier cosa, es un tema de salud. ¿Es factible hacerlo? O sea, porque podemos tener muy buena idea de lo que se hizo en Dinamarca, pero aquí en México a lo mejor eso no funciona. ¿Es viable? O sea, ¿debemos hacerlo? ¿Realmente responde a nuestro problema? ¿Alguien lo querrá? Entonces, el diseño, hay que pensarlo aquí no como quien hace un cartelito para hacer una publicidad, sino es como aquel que está pensando en cómo resolver y cómo innovar problemáticas que parecen que son, que entras como a un muro, ¿no? Y que de repente dicen, no, espérense, podemos hacer esto, que es factible, es viable y es deseable, y ahí es donde viene la creatividad también para resolver los problemas. Y bueno, este tipo de metodologías lo que hace es tener por lo menos cuatro momentos que de alguna manera se han ido construyendo y justificando este tipo de metodologías. El primero es que hay que tener visiones para la transición. Hay que estar en el canal de que el mundo puede cambiar. Y el mundo no cambia en la esfera grandota, el mundo cambia en el ámbito del trabajo. Mi relación con mis compañeros de trabajo puede cambiar. Creer en el cambio es clave porque si no, en realidad, nada de esto tiene sentido. Y hay que tener visiones para la transición. Hay que recuperar escenarios en los cuales podríamos decir, si esta mesa estuviera limpia todos los días, yo me sentiría más cómodo y todos los... Son elementos sencillos, pero que van contribuyendo a tener visiones para la transición. Y lo podemos pensar socialmente, es creer que es posible tener un sistema de salud en México que sea ejemplar. ¿Y por qué va a ser ejemplar? Porque va a recuperar tales o cuales factores que los trabajadores de la salud están identificando, que son claves para que se mejore la atención y también las condiciones laborales para los trabajadores. Teorías del cambio que permitan entender, por ejemplo, modelos más actuales respecto a lo que en los 70 se pensaba de la movilización de los trabajadores. ¿Qué está pasando? ¿Y qué ha pasado con los sindicatos? ¿Qué ha pasado con los diferentes actores que a veces estaban enfocados en ciertos postulados teóricos en pensar las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de los trabajadores? Una mentalidad y postura que requiere sobre todo estar cuidando que las transiciones no son sencillas, que requiere perseverancia, que a veces se nada contracorriente, que a veces no se tienen tantos aliados como se pensaba. Y estar en nuevas maneras de diseñar es en un estado de recreación, en un estado de creatividad constante. Son algunos de los aspectos que este tipo de metodologías promueve. Y lo que hace es que todo problema complejo pues tiene su pasado
tiene su presente y tiene su futuro. Si en mi espacio laboral los médicos y las enfermeras están divididos, seguramente algo pasó. Algo está y algo podría ser. Y ese diagnóstico básico de los problemas locales se puede hacer en diferentes escalas. Y lo que nos va a mostrar es que cualquier intervención unilateral que pierda de vista la evolución de los problemas, por ejemplo, como aquí las enfermeras y los enfermeros se llevan, no hay mucha tensión con el grupo de médicos o de residentes, entonces llega un director y establece que se va a solucionar y va a hacer una junta. Y no entiende cómo se produjo la tensión. Entender el proceso evolutivo de cada problema local exige una apertura de investigar qué pasa con cada problema en cada una de las escalas. No ha habido medicamento para esta enfermedad durante meses. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha modificado? ¿Qué podemos saber? Y aquí planteo algunas de las preguntas que este tipo de metodología se hace de cada problema complejo, en cada una de las escalas. ¿Qué grandes eventos hubieron que impidieron que no hubiera medicamentos en este hospital? ¿Cuáles son las raíces históricas de este problema que no haya medicamento? ¿Qué tipo de prácticas cotidianas hace que se pierda medicamento? Y aquí podríamos, si pusiéramos el tema del medicamento, si pusiéramos otros temas, podríamos analizarlos y ver que de alguna manera la complejidad laboral comienza a desplegarse en problemáticas específicas que se pueden ir mapeando en este sentido. Este tipo de modelos lo que dice es que tener esta perspectiva evolutiva del problema nos permite también ubicar dónde estuvieron los puntos de ruptura. A veces algo pasó que produjo un conflicto. Un día se acabó el medicamento y entonces fulano de tal le dijo, o sea, son problemáticas muy locales. Pero entender que ahí fue el problema permite entonces, ok, pues entonces no es un problema grandote. Hay acupunturas, y eso es lo que postula ese tipo de modelos, que cuando hacemos un diagnóstico de la complejidad en cada una de las escalas, podemos ver que a veces en vez de querer arreglarlo todo, conviene concentrar los esfuerzos, como cuando uno va con este tipo de medicinas que tienen esta idea de que hay ciertos puntos en los que hay que concentrar las intervenciones. Porque a lo mejor te duele todo el cuerpo o a lo mejor estás padeciendo, pero en algunos puntos, si se concentra la intervención ahí, se pueden generar dinámicas que contribuyan a la modificación de todo el sistema. Y los ejemplos históricos de cómo esto se ha traducido, cómo se podría leer la historia, piensen, por ejemplo, en la manera en cómo una innovación, una persona de repente inventa o articula muchos inventos que van a dar lugar al carro, cómo se va dando una transición a una sociedad donde el automóvil, por ejemplo, se convirtió hoy en una sociedad donde el automóvil es clave, ¿no? Es una sociedad del automóvil en muchos sentidos. Y este tipo de análisis lo que hacen, si ven aquí en el gráfico, hay pequeños grupos que toman iniciativas de cambio, luego hay redes de grupos, luego hay acontecimientos que se van volviendo globales y se va modificando y de repente ya necesitas hacer calles, semáforos, reglamentos, hay una industria que va creciendo, pero todo esto comenzó a partir de iniciativas locales. Esta metodología lo que establece es que cuando tú reconoces los problemas locales y buscas resolverlos, casi siempre estás a su vez recuperando complejidades de otros contextos y puedes contribuir mucho resolviendo lo local a una comprensión que se va volviendo más sistémica de cómo ese problema local se repite en múltiples contextos. Y cómo la solución que tú planteaste de movilidad, de tener un auto, se convierte en una solución civilizatoria. Hoy no hay ninguna sociedad que no use auto y eso no pasaba hace 200 años. Algo pasó, algo se fue dando desde escalas y entonces este tipo de análisis lo que dicen es, se enfrentaban a un problema complejo, pero la intervención fue transformando. Entonces, son modelos que se toman en serio la idea de transformar el mundo y que dicen, el mundo se ha transformado. Hay iniciativas que han transformado y inician y hay que darle su espacio y entender también sus limitaciones de cada una de las escalas en donde se hacen estas transformaciones. Y aquí, bueno, solo lo pongo para ver cómo sea. Esto se llama perspectiva multinivel. Y lo que establece justo es que, si bien casi siempre del Estado, los gobernantes, los dirigentes, piensan que las soluciones van a venir de arriba hacia abajo.
que Obrador dice que la transformación, la cuarta transformación va a venir de arriba hacia abajo. No funcionan así los sistemas complejos humanos. Requiere que el actor tome riendas. Si los actores locales no asumen responsabilidades históricas, no va a venir transformaciones históricas. ¿Cuánto tiempo tardamos en superar sistemas esclavistas? ¿Cuánto tiempo duramos bajo la colonia? Los sistemas sociales se transforman lentamente en la medida en que los sujetos se van transformando y van produciendo transformaciones en otras escalas. Entonces, este tipo de perspectivas se pueden materializar ya en talleres y en cosas muy concretas. Y eso es lo que quiero en la segunda parte de este tallercito plantearles, de esta sesión. En primer lugar, la perspectiva de esta metodología lo que dice es que hay que hacer un mapeo de los problemas en cada una de las escalas. Y esos problemas, ese diagnóstico de los problemas, lo tienen que hacer los afectados. No va a venir el secretario de salud a decirnos cuáles son los problemas locales de mi clínica. Eso nosotros tenemos que diagnosticar, tenemos que plantearlos, tenemos que analizarlos. ¿Cuáles son los problemas? No solamente en la idea abstracta de ansiedad, sino, a ver, ¿cuántas de las personas en su ámbito local están teniendo crisis de ansiedad? A lo mejor ahí hay una primera investigación. ¿Por qué? ¿Por qué en esta clínica más que en otra? ¿Qué nos estamos enfrentando? Y a lo mejor resulta que ahí se puede ver que pues, no hay suficientes cubrebocas, no hay dinero para comprarlos, las personas mismas están angustiadas porque se les obliga a ir, qué sé yo. Hay problemáticas específicas que nadie más que los actores va a poder plantear esos problemas. De esos problemas hay una idea de una visión a futuro. ¿Cómo podemos hacer que el escenario cambie? La función de los escenarios deseables es muy importante porque marca rumbos, porque parte de la idea de que sí podemos cambiar, no cuestiones muy idealizadas, sino resolver o, en su caso, reorganizar situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, la posibilidad de transformaciones en problemas complejos tiene esta idea de que una vez con los mapeos, una vez que hace los escenarios deseables, viene esta espiral de acción y de investigación, de estar interviniendo y viendo y probando. Son acciones que entran en retrospectiva a ver cómo han funcionado, luego se vuelven tangibles y van de alguna manera evaluando si las soluciones funcionan, viendo a cada momento si esa manera de resolver el problema está funcionando. Entonces, esta es a grandes rasgos la idea de la metodología, pero es una metodología más amplia y lo que postula básicamente es que cada uno de nosotros puede convertirse en catalizador de transformaciones. Si yo tengo la posibilidad de ver los problemas a los que yo me estoy enfrentando, pero también tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y ver que tenemos problemáticas compartidas, de alguna manera yo podría potenciar diagnósticos más colectivos de lo que está aconteciendo. O sea, esta metodología no está hecha solo para que llegue alguien a hacerla con ustedes, sino son metodologías que están hechas para que cuando no hay nadie, uno la haga. Uno comience a socializarlo, a decir, a ver, sentémonos a hablar, estamos todos aquí en una crisis de ansiedad, tenemos que reconocer que aquí hay un problema. No nos logramos comunicar para resolver las problemáticas específicas en mi campo laboral, tenemos que organizarnos para ver cómo está el problema. Entonces, lo que plantea esta metodología es que primero hay que reenmarcar el presente y el futuro de los problemas. Mapeo de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que todos los actores involucrados ven? Son muy diferentes, hay que enunciarlos. ¿Cuáles son sus preocupaciones y cómo se relacionan? A veces hay preocupaciones antagónicas. A algunos les preocupa que salgan demasiado temprano los del turno vespertino y que dejen un vacío y que los del siguiente turno no lo cubran, que haya un vacío donde los pacientes se quedan expuestos. Y entonces la preocupación de unos es salir temprano y la preocupación de otros es que no salgan temprano. Hay preocupaciones a veces antagónicas, pero es bueno visualizarla porque ahí entonces hay un conflicto y ahí hay que tratar de negociar. Esto también es un proceso de organización que busca ver que todos los actores tenemos que comenzar a ceder y a dar para resolver y generar espacios y también para poder accionar intervenciones en otras escalas. Desarrollar visiones de futuro y retrospectivas. Esa es la primera fase, si se fijan, es como un diagnóstico. Diseñar intervenciones, que ya vimos cuáles son las problemáticas que hay laborales a los que nos estamos enfrentando
veamos a qué escala le corresponde, qué tenemos que ir con el director, qué tenemos que ir en otras instancias, qué nos corresponde aquí. Plantear estrategias y no esperar a que otros actores lo hagan, pero sí ubicar que mientras podamos hacer incidencia en una de las escalas, podemos hacerlo, pero estar pensando en las siguientes. Y aquí, bueno, hay muchas teorías que contribuyen a cómo se diseñan las intervenciones y cómo operan, y estar esperando y observando cómo la intervención funciona. Es una metodología muy básica de intervención, pero lo que quiero hacer ya para ir haciendo este ejercicio es solamente decir que una condición de posibilidad para que cada uno de los actores se convierta en investigador y pueda promover un proceso de transición local, reconocer los problemas e innovar en posibles soluciones, es que reconozca que, que es necesario tener ciertos principios éticos, que no solamente lo vas a hacer para obtener un beneficio particular. Cuando te enfrentas a problemáticas complejas, es muy importante que pienses en la ética del problema, en que queremos resolver el problema aun cuando yo tenga que ceder algo. Y ese es el contenido material de toda ética. Responder al padecimiento compartido, en este caso a la salud de personas de poblaciones afectadas, y cuando son los trabajadores de la salud, ese es el criterio que debe guiar. Ese es el criterio que debe guiar al director de un hospital. Ese es el criterio que debe guiar a un secretario de salud también. Y cuando no se cumpla, hay que exigirlo. Validez, generar modelos e intervenciones que no solamente son validados por una academia, una revista, sino por la comunidad. A ver, aquí nos viene un protocolo, este protocolo no queda para nuestro contexto, porque aquí no hay ni siquiera estos insumos. Esto no tiene validez aquí, no se hizo en función de lo que aquí es posible. Ahí entonces hay que criticar cuando la intervención no se hizo escuchando a todos los afectados y entonces no resuelve el problema. Y la factibilidad. ¿De qué me sirve que me planteen acciones que no se van a aterrizar, que no tienen manera de implementarse? Un director, un trabajador, todos tenemos de alguna manera la exigencia de estar pensando en esto. No solo, yo también como investigador todo el tiempo estoy pensando en esto, son principios. La ética es justo un fundamento del pensamiento crítico, nos evita estar con posiciones dogmáticas. Y no es responder por una pregunta el pensamiento crítico, es responder por alguien. Aquí pongo solo la imagen de mujeres, las primeras mujeres que lucharon por el voto en el mundo, en Inglaterra, pues fueron encarceladas, se fueron a huelga de hambre y les obligaron a comer. Y lo pongo como un ejemplo de que el pensamiento crítico es valiente, porque a veces estas mujeres tenían claro una transición, las mujeres deberían de poder votar. ¿Por qué no pueden votar las mujeres? El mundo no estaba hecho para que pudieran votar. ¿Cómo transformamos a un mundo donde puedan votar? Y fueron mujeres haciendo acciones locales, arriesgándose, las que dieron posibilidad para que el voto de las mujeres pudiera darse internacionalmente y que tardara décadas, pero pasó por este arriesgarse, por este estar con un compromiso ético fuerte. Una conciencia ética de saber que a veces es necesario arriesgarse, es necesario convertirnos en actores. Hoy además somos responsables de lo que hagamos con respecto a las siguientes generaciones. Entonces tenemos un compromiso ético fuerte. De negación de denuncia está bien decirnos todo lo mal que está, pero también está bien decir cómo podrían ser diferentes las cosas en cada una de las escalas. Y ahí pasamos de ser solo quejosos a ser actores, a reconocer que, ok, esta es la solución, hay que luchar porque esto se dé. Entonces, la crítica no solamente es destructiva, sino también es constructiva. Y ahí hay que estar escuchando. ¿Por qué voy a escuchar a la persona que me cae gorda? Pues porque su voz y su perspectiva es importante, aunque me caiga gorda, porque tengo que a veces que separar esos sentimientos que tengo y reconocer que somos trabajadores en el mismo espacio y nos estamos enfrentando a problemáticas compartidas. Entonces, el pensamiento crítico ayuda. Y bueno, pasar entonces ya a esta una metodología es pues comenzar a crear un mapa de problemáticas en donde se muestren todas las facetas del problema. Esto ayuda mucho a que los actores puedan ver en qué andan. Y lo que quiero hacer en el ejercicio ahorita es que vean cómo se puede hacer este mapa de problemáticas. Entonces voy a cambiar ahorita de aplicación y les voy a poner otra para que vean cómo se podría hacer. Suponiendo que tenemos una reunión. ¿Se está viendo ahí Sí, doctor Valadez, sí estamos viendo las imágenes de su computadora. Bien. Gracias. Entonces,
Los mapas de problemas lo que nos permiten es ver justo cuál es la complejidad laboral que se está enfrentando el trabajador de la salud. Podría ser una pregunta. Bueno, pues es una pregunta de ver con cada uno de los actores cuál es, porque alguien podría decir, ahí les va, yo les voy a decir cuál. Y alguien va a decir, no, es que tú no estás mirando porque no saliste de tu oficina. Pero si te metes a los pasillos vas a darte cuenta que aquí no hay luz, etcétera. Cada uno de los actores tiene una perspectiva que es importante recuperar. Entonces, lo que va a hacer el mapa de actores es plantear cuáles son las preocupaciones desde la perspectiva de un actor, que pueden ser en este color, los deseos, o sea, porque cada actor se mueve. Esta es la clave de esta metodología. Si queremos mejorar las condiciones de vida en casi cualquier campo, no solamente en el de la salud, y no solo como trabajadores de la salud, sino como estudiantes, como profesores, como trabajadores en general, hay que reconocer que cada uno de los actores que puede ser responsable o puede tener una incidencia en una transformación social, lo va a hacer o no lo va a hacer en función de lo que mueve a ese actor. Por ejemplo, ustedes creen, ahorita salió una nota en el New York Times, antier, me parece, en donde decía, ¿quieren vacunas rápidas? Quiten los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Así decía el artículo de New York Times. O sea, uno de los mayores obstáculos para que las vacunas puedan llegar a las personas es el uso lucrativo que se hace de las patentes y la manera irresponsable que se tiene de responder a una crisis como la que estamos ahorita viviendo. Entonces, el artículo de New York Times decía, sobre las vacunas no debería de haber patentes, ¿no? Y es muy interesante, pero el punto es que ustedes creen que las corporaciones que invirtieron tanto dinero, que en realidad ni es tanto en función de sus ganancias, en tal o cual investigación, les va a preocupar que se quiten las patentes. O sea, hay que ver que cada actor tiene preocupaciones y deseos, les interesa ganar dinero, y que ese actor se va a mover con esas preocupaciones y deseos. Y el director de la clínica tiene otros, la enfermera y el enfermero tienen otros, el médico, cada uno tiene preocupaciones y deseos, y aquí la clave es reconocer entonces esa diversidad y ver cómo hay convergencias y cómo hay divergencias. Por eso se van a poner relaciones, por ejemplo, simbióticas, que es convergencias, conflictivas o mixtas, ¿no? Por ejemplo. Y para hacerlo, para mostrar cómo se puede hacer, yo, por ejemplo, aquí puse, ¿no? El padecimiento del trabajador de la salud en su espacio laboral. ¿Cuáles son los padecimientos a los que se está enfrentando el trabajador? Y para hacerlo, yo podría preguntarles, ¿cuáles son los actores que podríamos nombrar que están en un espacio laboral en México, en un espacio como trabajador de... ¿Quiénes son los trabajadores de la salud? Podríamos plantearlo así. Yo aquí puse a la enfermera. ¿Quiénes más hay? Y fíjense, partimos de abstracciones muy generales. Está el médico. Podríamos poner aquí a... Espérenme. Al trabajador social. Pero están los clásicos trabajadores a los que todo el mundo nombra, pero a lo mejor comenzamos a agregar a más. A lo mejor no hemos incluido al que presta servicios de intendencia, ¿no? Podríamos plantear muchos actores, pero que es importante que ustedes puedan localizarlos, porque se tienen que incluir. Y aquí es donde inicia la investigación, sin ser ustedes sociólogos, antropólogos, etcétera. Algo que es clave es que si queremos hacer que esto funcione, hay que saber escuchar. Una de las cualidades de los métodos de investigación social es que tú no puedes suponer quién es el sujeto y qué hace o por qué hace. Hay que preguntar, hay que indagar. ¿Cómo podemos saber quién es este sujeto y por qué hace lo que hace? Hay que entrevistar cuando se pueda. Hay que hablar cuando tú eres el actor. Entonces, supongamos que aquí está una enfermera. ¿Qué le preocupa a las enfermeras en términos del padecimiento del trabajador de la salud en su espacio laboral? ¿Cuál podría ser una preocupación que tenga una enfermera? Miren, aquí han dicho muchas preguntas. No, acá estoy viendo el chat, pero dicen archivistas, recepcionistas. Exactamente, aquí hay que poner a todos los actores que ustedes están
pensando en su complejidad. Esa es la complejidad laboral que vamos a comenzar a elaborar. Y cada actor, aquí pongo enfermera, tiene una preocupación o varias preocupaciones. Si aquí hay alguna enfermera o enfermero que me diga cuál es una de las principales preocupaciones que tendría, si lo puede poner aquí en el chat, en torno a estos padecimientos laborales que están ocurriendo. Y si tienen también algunos deseos, o sea, deseos son aquellas cosas que dicen, ojalá fuera así las cosas. Debería ser así. Podría ser así. En este escenario funcionaría así. Hay que conectarnos también, porque los deseos y las preocupaciones, o sea, las preocupaciones es aquello que nos tiene miedo, que nos niega un poco, y los deseos es aquello que nos afirma. Estos dos fuerzas mueven a cada actor. Y tenemos muchas preocupaciones y diferentes. ¿Qué mueve al médico? Pero a lo mejor esto es una abstracción, a lo mejor no es lo mismo un médico, aquí está, que me va a decir, yo soy médico general y atiendo en consulta abierta, o qué sé yo, y yo soy médico especialista en un hospital de primer nivel. Porque va a resultar que cuando pensamos en actor y la gente dice, los médicos, no va a ser lo mismo este médico a este otro. A lo mejor van a tener preocupaciones diferentes. Por eso, ¿quién puede hablar de la complejidad de su espacio laboral? Ustedes mismos, porque van a ver diferentes. No es lo mismo hospital primer nivel que tercer nivel. No es lo mismo estar en Chiapas que estar en Querétaro. Y esa investigación hay que comenzar a desplegarlo, aunque las autoridades o aunque las otras academias no lo hagan. Es una investigación que nos corresponde porque nos va a ayudar a poder enfrentar y solucionar las problemáticas más inmediatas. Entonces aquí ponían preocupación, contagiarme o enfermarme y deseo que esto no esté pasando. Okay. Aquí voy a poner, fíjense. Contagiarme y enfermarme, ¿no? Supongo que es por COVID. Alguien dice aquí que no hay insumos para trabajar. Ok, pongo esta otra problemática. No hay insumos. Ok, entonces, supongan que aquí está entonces esta enfermera, pero aquí pongo en vez de enfermera, pongo a un director de hospital. Ya no estoy hablando entonces ahorita la enfermera dando su voz, sino resulta que a lo mejor en este balance, aquí a lo mejor en este curso, hay un director de hospital. ¿Qué le preocupa a un director de hospital en torno a los padecimientos laborales que están teniendo los trabajadores de la salud? ¿Qué le preocupa en específico a un director de hospital? ¿Hay aquí algún director de hospital que le preocupa? Si no hay nadie que sea un director de hospital, ustedes, en función de lo que conocen, ¿qué le preocupa a un director de hospital? ¿O qué le preocupa a su director de hospital? Ahí sale investigación social, porque si el director no está aquí, hay que movernos en supuestos, pero cada vez hay que tratar de saber qué es lo que está moviendo a ese director. Dice, preocupación del aumento. Quizás al director del hospital le preocupa que de repente pidan, a mí se me ocurre ahorita, pidan licencia más trabajadores de los que podemos cubrir. Que su personal no se contagie, pero seguir, exacto, aquí hay unas preocupaciones, ¿no? Entonces, vamos poniendo aquí, entonces aquí está la enfermera, aquí, fíjense, no hay insumos para trabajar. Esto lo pueden hacer ustedes con post-it y los van haciendo un mapa. Esta idea de los mapas es que puedan tener un panorama de todos los actores que hay en su espacio laboral, qué les preocupan, qué los mueve. Y después les voy a decir lo que podemos hacer con esto. Pero, por ejemplo, aquí yo le voy a poner una etiqueta que diga enfermera. Solo lo hago para que... ahí está. Entonces, a la enfermera le preocupa que no hay insumos para trabajar. Al director de hospital, aquí vamos a ponerle
director de hospital. Dice aquí, Josefina comenta el personal y permanezca activo y coordinando las actividades a su cargo. Perfecto. Aquí es importante recuperar, cada uno de los actores ya tiene ubicado a veces una preocupación que está asociada a un problema bien importante. Por eso la entrevista, por eso tener espacios donde se pueda hablar de esto. O sea, no solamente está resolviendo el inmediato, hay que abrir espacio. Y sé que es muy difícil decir esto desde esta lejanía, pero esto es una estrategia a veces de sobrevivencia. Es como a lo mejor, porque ahorita se están jugando la vida, es una cuestión a veces de seguridad. Entonces hay que comenzar a hacer este tipo de análisis. Aquí pongo director de hospital. No, aquí ya está. Ahí está. Director de hospital le preocupa esto. ¿Qué puede? Voy a seguir poniendo algunos ejemplos, pero bueno, la idea es que vean el tipo de metodologías. ¿Qué desea la enfermera? ¿Qué podría ser un horizonte deseable para una enfermera? O sea, ya vimos lo que le preocupa, que no hay insumos para trabajar o que se pueda enfermar, ¿no? También era una de las preocupaciones. ¿Cuál sería, si hay aquí una enfermera, un escenario deseable para una enfermera? ¿Qué es lo que le mueve? Por ejemplo, yo podría suponer que algo que podría desear una enfermera es que, o un enfermero, es que se reconozca en mi clínica el valor que tiene el cuidado. O podría ponerlo de otra manera. Un escenario es que médicos y enfermeras, enfermeros, no se piensan superiores o inferiores, ¿no? Podría ser un escenario, sobre todo por esta jerarquía a veces que se pretende de los saberes, donde el saber médico pareciera que está, digo, eso ya en teoría no se promueve, pero sigue habiendo, según lo sé por mis propias entrevistas, suponiendo reconocimiento de su trabajo y las actividades que lleva a cabo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Entonces, podría ser un horizonte deseable para una enfermera, pues que no haya esta desigualdad en la manera en cómo se reconozca el trabajo de cada uno de los actores, ¿no? A lo mejor es una inquietud también que pueda tener el trabajador social. Entonces, aquí voy a poner este deseo de la enfermera. Voy a plantear ahora un deseo de un director o directora de hospital. Nada más aquí voy a poner su etiqueta, que es una enfermera. Aquí estaba, ¿no? Y el director de hospital lo que va a hacer es, lo que a lo mejor puede desear es que, bueno, pues el mejor escenario es que la solicitud de presupuesto para el próximo año que ha hecho en función de todos los gastos que ha visto con esta pandemia pueda ser aceptada para el siguiente y que tenga todos los recursos necesarios para impedir que sus trabajadores se infecten. O, si quieren otra, que todo su personal acceda a la vacuna en las próximas semanas. Mejor ese es el deseo del director. Vamos a poner otra vez aquí director. Esto que estoy haciendo solo lo hago para que es una manera de organizar lo que se va diciendo. Vean qué tan concreto estoy poniendo esto. Esto lo podemos imaginar en un pizarrón, ¿no? En el que están poniendo. Y vamos poniendo a todos los actores y vamos poniendo sus deseos y van a emerger más y podemos comenzar a hallar relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice que se pueda enfermar y contagiar a familiares. Es una preocupación de la enfermera que puede estar y está en relación antagónica. A lo mejor la preocupación de la enfermera está asociada a la preocupación del director, pero de una manera inversa. El director no quisiera que las enfermeras se pidan licencia
Y las enfermeras que están pensando a lo mejor en pedir licencia porque el contagio, hay una tensión ahí respecto a la preocupación y es importante indicarla cuando las preocupaciones son antagónicas. Porque entonces aquí vamos a ver que aquí va a haber una tensión todo el tiempo. Pero a lo mejor este deseo del director de que todo su personal acceda a la vacuna en las próximas semanas se asocia con esta preocupación de la enfermera. Aquí hay una relación no de conflicto, sino de sinergia, de acción. Y a veces uno presupone que estas relaciones ya están dadas, pero no, hace falta investigar, hace falta que emerjan en cada contexto, porque aquí es donde se van a empezar a construir los problemas y las soluciones. ¿Qué sigue después de este mapa? Yo aquí nada más les voy a plantear mapas que hemos hecho con mi grupo de investigación con el que trabajo para problemáticas como el cáncer, con grupos y múltiples grupos, se empieza a ver muy complejo. Vean cómo comenzamos a organizar. Estos son preocupaciones, todo lo que está aquí amarillo, de múltiples actores. Y vean aquí, les voy a agrandar qué tipo de actores hay. Aquí hay investigadores, científicos, habitantes. Y comenzamos, en este caso la pregunta era el problema del mesotelioma maligno por exposición a asbesto en una comunidad aquí en el Estado de México que estamos investigando. Y aquí nos damos cuenta de que hay múltiples actores con múltiples preocupaciones, pero que podemos agrupar las preocupaciones. Hay preocupaciones sociales y vean, cada uno de estos cuadritos rojos son actores diferentes. Aquí convergen muchos actores en esta preocupación social en torno al cáncer. Convergen estos actores en torno a aspectos económicos. Porque resulta que a lo mejor podría ocurrir lo mismo si hiciéramos la complejidad laboral de su clínica. Está el director que le preocupa que no se queden sin insumos el próximo año o a finales de este año, y están los trabajadores que también esperan que se les den las vacaciones adecuadas. Hay preocupaciones económicas que confluyen en que el hospital tenga los recursos necesarios. Y a lo mejor ahí los actores se van a unir con el director y van a poder organizar una estrategia que demande a quien tenga que hacerse necesidades muy concretas de su clínica, porque convergen, aquí se ve la convergencia o la divergencia de las preocupaciones. Y entonces, para un problema como el que yo estaba analizando aquí, empiezan a aparecer aspectos políticos, aspectos ambientales. Y este mapa entonces nos permite ver que hay muchas posibles convergencias, ¿no? Que aunque hay muchos actores, algunos que ni se conocen, aquí tenemos investigadores por allá, Seguro Social por allá, aquí estamos hablando de muchos actores en torno a una comunidad y esto se vuelve una complejidad tremenda, pero básicamente la idea es similar, es que cada actor tiene preocupaciones y deseos y se pueden comenzar a establecer alianzas y problemas. La construcción de este tipo de mapas pasa por estas entrevistas, pasa por estos diálogos y pasa por estar pensando todo el tiempo en una vez que reconocemos este campo de preocupaciones compartidas, qué acción, qué acupuntura, o sea, qué acción podría ayudar a que múltiples preocupaciones puedan tener salida. Así como también hay escenarios deseables, qué acciones que todos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, médicos, residentes, estudiantes, administrativos, ¿no? Desean para su clínica. Ese escenario deseable se puede ir construyendo en función de reconocer la diversidad de voces y ver entonces que aquí sobre este aspecto hay convergencia. Sobre estos aspectos hay conflicto, trabajemos primero sobre las convergencias. Entonces, estas metodologías lo que comienzan a hacer es plantear estos escenarios amplios. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Y ahora ya para ir cerrando y comenzar el diálogo más específico con ustedes. Bueno, se pueden hacer estos ejercicios de reconocer el padecimiento, pues poner a cada actor sus preocupaciones y sus deseos, establecer las relaciones. Y fíjense lo que hicimos también en otro ensayo nosotros, en un diplomado que organizamos ahí en la UNAM sobre complejidad del cáncer. Vean aquí cómo lo hicimos en estas cartulinas. También se puede hacer de manera virtual, pero en este grupo, por ejemplo, había
directores de clínicas, había enfermeras, médicos, psicólogos, antropólogos, tratando de ver la complejidad de un problema y cómo cada uno de los actores se estaba enfrentando a diferentes aspectos de un tremendo problema como el cáncer, sobre todo en sus aspectos más bioculturales. Y se hizo ese tipo de mapas y se van poniendo porque las preocupaciones que pueden quedar en una sola, que la enfermera le está diciendo de un modo y la médica le está diciendo de otro, entonces, pero se pueden decir de una manera compartida en la que ambas se sientan reconocidas, es un ejercicio que se va puliendo y se va haciendo un diagnóstico de los problemas en función de las preocupaciones, pero también de las soluciones en función de los deseos de cada uno de los actores. ¿Y qué es lo que puede ir saliendo con esto? Por ejemplo, fíjense a lo que fuimos llegando después. Este fue un ejercicio que duró pues unos meses, no se pudo hacer con suficiente detenimiento, pero aquí decían los afectados, actor afectado de cáncer. ¿Qué le preocupa? Que el exceso de trabajo de mis médicos haga que se equivoquen, que no respondan mis dudas y aumente mi incertidumbre y vulnerabilidad. Un tema, las preocupaciones se pueden agrupar por temas, ¿no? ¿Cuál es la creencia o la causa de este problema? Dice aquí, había una hipótesis, dice, que las jerarquías y egos de los médicos especialistas produzcan errores y dificultades en la atención médica. Podría haber otras creencias. Causa raíz, o sea, cada preocupación tiene un problema. Investigar sus causas raíces es parte de las preguntas que se pueden comenzar a hacer. Falta de un espacio hospitalario desjerarquizado donde la palabra y experiencia del personal de la salud, pacientes y médicos cuenten por igual. Por ejemplo, al afectado, en este caso del cáncer, decía, es que nunca me preguntan a mí, o sea, si a veces no se le pregunta a la enfermera o al médico, a veces tampoco al afectado sobre cómo él se está enfrentando al propio sistema de salud. Entonces, cada uno de los actores va a tener preocupaciones, va a tener temas, creencias y causas raíz, y de alguna manera sí todos vamos encontrando cierta resonancia en lo que cada actor va reconociendo y vamos hallando temas comunes, creencias comunes. Las creencias son justo aquellas cosas que hay que comenzar a cambiar. Por ejemplo, cuando lidiamos con complejidades como la de la corrupción en una clínica, si piensan cómo luchamos contra la corrupción, pues no nada más es con el sermón del líder, ¿no? Que nos diga no sean corruptos, sino es entenderlo como un problema complejo. ¿Qué mueve a un actor a ser corrupto en un sistema público? Entender que a lo mejor hay algo asociado a la precariedad laboral, hay algo asociado también a cierta cultura del si puedes, hazlo. Puede haber muchas creencias de fondo. Pasar de un estado corrupto de una clínica a un estado más responsable y honesto del manejo de los recursos, no solamente es con una legislación o un castigo, sino es con un cambio de creencias en el personal. Entonces, a lo mejor pues cambio de creencias implicaría hacer este tipo de cursos, o sea, se pueden plantear entonces acciones que promuevan intervenciones sobre causas raíces, y las causas raíces ustedes las tienen que ir investigando en sus propios contextos. ¿Qué puede salir de este tipo de iniciativas? Escenarios ideales, por ejemplo, de este ejercicio, aunque fue corto, duró unos meses, o sea, porque además se tocaban muchos otros temas, no solamente esta metodología, pero salieron escenarios muy interesantes. Por ejemplo, decían, los promotores de salud tienen que ser líderes sociales dentro de la comunidad. Era un escenario deseable. Entonces ellos decían, desde este diplomado, es importante que los promotores de la salud que se requieren para diferentes contextos donde hay cáncer, pues tengan capacitación. O sea, cada escenario deseable planteaba también estrategias y planteaba caminos, y nacieron de la convergencia de todos estos actores. O sea, había una diversidad de actores, pero pudieron converger en este tipo de escenarios deseables que marcaban también itinerarios de organización y de intervención. ¿Cuál fue el producto de esto? Pues en el Palacio de Medicina aquí de la UNAM, justo hace un año, nacieron de parte de todos estos grupos una serie de talleres que respondían a las necesidades concretas de estos afectados. Entonces, fíjense el tipo de talleres, porque decían, a ver, es que estamos estresados, investigadores afectados, necesitamos yoga, y el yoga lo hemos visto, investigamos, se diseñó pero no solamente es un taller de yoga, sino que tenía toda esta cuestión de responder a las necesidades de estrés y de adversidades que estaban padeciendo múltiples actores. Había
por ejemplo, este taller de Previvors, que es esta categoría para enfermos o personas que saben que tienen una mutación que puede producir cáncer, y el taller era para decir cómo le hacemos los afectados de que tenemos una cierta mutación para poder vivir con esta afectación. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo toda esta investigación, con toda esta conciencia y esta ética de la que he hablado hoy, se puede aterrizar de una manera en que los propios trabajadores, los propios afectados, que somos todos y en específico cada uno de nuestros propios espacios, podemos también producir intervenciones que comiencen a hacer estas pequeñas transformaciones o acupunturas de transformación y que además también se pueden ir convirtiendo en demandas también cada vez más políticas de alguna manera. O sea, que como clínica digan, las necesidades de esta clínica son estas y nos unimos todas como esto y aquí hacemos alianzas, ¿no? Y si es necesario cambiar esta forma de trabajar, o sea, y motiva a este tipo de intervenciones a hacer pequeñas transiciones que no implican que una persona tenga que agregarle más variables y complejidades a su vida, sino de resolver esas complejidades. Pero nadie las va a resolver de arriba porque quien diagnostica y quien tiene el mejor diagnóstico son los propios afectados. Y estos talleres pues produjeron se generó una comunidad de esto, se fortalecieron organizaciones de afectados de cáncer, se generaron modelos, se generó una plataforma de afectados de cáncer donde se busca que se organicen, se establecieron también líneas de investigación que salieron en un número especial de una revista de salud pública, o sea, se produjo investigación, se produjeron intervenciones cuando se hacen gracias a este tipo de metodologías de inclusión de los actores. Entonces, básicamente es eso lo que quería presentarles y abrir con el tiempo que nos queda, pues un diálogo en cosas más específicas. Este tipo de metodologías y de talleres, con gusto, les puedo compartir algunos materiales. Aquí está mi correo, pero bueno, la idea es de que investiguen también y generar alianzas para que independientemente de la metodología en específico, el ejercicio más importante es tomar las riendas de nuestra propia afectación, en este caso en el ámbito laboral, y reconocer que la comprensión de esa problemática pasa por ponernos en los zapatos de los otros, comenzar a escuchar y comenzar a organizar esta heterogeneidad de actores que hay en cada nicho del espacio laboral. Bueno, pues aquí le dejaría, entonces si quieren abrimos pues el diálogo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Valadez. Efectivamente, saben que tienen ahora en la sección de micrófono abierto, pueden levantar sus manos de la plataforma o bien también hacer el comentario por medio del chat para que se lo podamos leer al doctor y poder responder a sus preguntas o comentarios o sugerencias. Mientras tanto, le damos también aquí tenemos como algunos comentarios. Si bien dice, le agradecemos también la plática, porque en ese sentido, como bien dice, somos un nodo en la estructura social y sobre todo en los procesos de salud, de enfermedad, atención. Y en ese periodo de COVID, incluso esta pandemia se puede llamar como una pandemia biocultural, ¿no? De que no vendría y todos somos testigos de ello, que depende de qué tipo de, pues en qué países, de qué tipo de perfil epidemiológico tenemos y también perfil sociodemográfico tenemos, nos afecta más o menos este tipo de pandemias como COVID. Entonces, esa parte biocultural no hay que perderla de vista y efectivamente es muy importante también tenerlo como personal de salud, no solo la atención a la persona que padece la enfermedad, que es muy importante, pero sobre todo ustedes que están en primera línea de batalla, como decimos siempre, y que están ustedes día a día con ellos, también es su salud, su padecimiento laboral lo más importante. Yo retomaría la pregunta que hizo el doctor al inicio de su presentación para que también ustedes puedan comentarlo en estos minutos que tenemos, tienen su micrófono, de cuál es el padecimiento laboral que ustedes tienen, ¿no? No tengan ninguna pena o lamento por decirlo, porque de hecho de ello, ¿no? Es la construcción también de un sistema de salud más fortalecedor. Y aparte, también tenemos anotadas algunas sugerencias o peticiones. Había una asistente que se llama Bere, que pedía que si podía poner la diapositiva número 24, porque bueno, decía la anterior A, pero tomamos nota, y era la diapositiva 24 de su exposición, es esa, esta, y no sé si sigue estando por acá Bere presente, pero la pedía en uno de los momentos, para que también no sé si hay algún comentario o alguna pregunta.
Y también, sobre todo, otros compañeros decían, doctor, que también incluyera a los odontólogos, ¿no? En sus ejemplos, en la parte que estaba explicando la aplicación de Miro, también podrían meter los odontólogos, ¿no? En sus ejemplos. Y algunos comentaban que sus deseos era pues trabajar en equipo con los demás departamentos, ¿no? También que por parte del director también reconocer a su hospital y los recursos que tienen, ¿no? La recepción de recursos, también en los deseos de tener y contar con plantillas completas que tanto ahora se necesitan. Y no sé qué otras temas más. Aquí tenemos felicitaciones. Ah, bueno, Bere, estás diciendo que gracias por la diapositiva. No sé si quieras, Bere, hacer algún comentario o hacer alguna pregunta sobre esa diapositiva. Sí, mientras escribe, Josefina comenta que gracias, creo que lo más importante para favorecer un ambiente laboral tranquilo es la inclusión y el reconocimiento de cada área en el servicio de salud. Muchísimas gracias, doctor. Rafael Valencia dice, doctor, excelente ponencia. Algunos más comentarios que haya por acá. Bueno, Bere también agradece que le haya puesto la diapositiva. No sé si alguien quiere también hacer alguna pregunta a mano alzada de micrófono abierto. Mientras tanto, no sé si, doctor, tenga algún comentario sobre lo que le solicitaban de esa diapositiva o sobre lo que comentaban los odontólogos. Sí, gracias. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, que dice Miguel Miranda, creo que ayudaría a que ya estuvieran las reglas de operación del INSABI para permitir el flujo de apoyo a las áreas críticas del sector salud. Por lo menos sería una forma de que nuestras autoridades influyan en un proceso actual y no atendido. Efectivamente, aquí el diagnóstico de los problemas empieza a cada vez, mientras más, ¿cómo decirlo? Mientras más a fondo se aborden las problemáticas, es altamente probable que pasemos de una escala, que de repente ya no solamente son los problemas locales de mi clínica o de mi hospital, sino que se vuelve una exigencia, por ejemplo, a un nuevo nivel, ¿no? A lo mejor a una instancia de decisión mayor. Y esto es algo que también en realidad contribuiría, si se hiciera como un ejercicio más cotidiano, a que el diagnóstico y las intervenciones que se hacen desde cierta instancia de decisión mayor puedan responder verdaderamente a las necesidades de otra instancia. Entonces, se trata de alguna manera también de hacer de cada estructura social, que es muy piramidal, estructuras más democráticas, y democráticas en el entendido de que quienes están siendo los principales afectados tienen que tener cada vez más la posibilidad de mostrar cuál es la adversidad a la que se están enfrentando y que ciertas instancias hechas para responder a esas necesidades funcionen. Pero es clave que esos mecanismos de organización y de comunicación de los trabajadores se activen y que no dependan de otras estructuras, que respondan ni siquiera solo a cuestiones, no es un tema esto sindical, si lo pueden ver, no es un tema solo de prestaciones laborales, es de condiciones laborales en un sentido mucho más amplio, es de funcionamiento de la estructura, es de ver que solo ustedes, en los que están en cierta escala, pueden saber en qué está fallando la estructura y que los diagnósticos que tienen a veces en esta escala no son precisos. Y esta discordancia, este desfase que hay entre la problemática y las experiencias vividas en cierta escala con respecto a otra, es lo que ha dado de alguna manera al traste con muchas buenas ideas, intervenciones que vienen de arriba hacia abajo, pero que no pueden implementarse. Que no pueden implementarse porque a lo mejor la prioridad en cierta clínica es que arreglen la máquina de rayos X, ¿no? Y es que sirva el baño, es que haya agua, o sea, hay una serie de problemáticas que tú puedes traer aquí, qué sé yo, una vacuna que requiere congelación a menos tantos grados centígrados y ni siquiera sirven los refrigeradores, o sea, en mi clínica. O sea, este tipo de desfase entre intervenciones y buenas intenciones en escala con otras solo se puede superar en la medida en que los actores en una comiencen a coordinarse y a catalizar transformaciones de arriba hacia abajo, este tipo de estrategias. Sí, doctor. Bueno, aquí también tienen otro, bueno, completando su comentario, Rafael Valencia, dice que, bueno, excelente ponencia y la transformación está en cada uno de nosotros, con empatía entre nosotros como compañeros y con nuestro prójimo. Y eso me recuerda mucho a la parte de su exposición en la que dice
que la transformación de la salud es desde lo local y también lo global, ¿no? Pero siempre es un ir y venir y pues como dice Rafael, ¿no? Es nuestra parte, nuestro granito de arena también la transformación, sobre todo para que sea algo desde el conocimiento real o desde la experiencia y problemática real y no tanto desde algo que sale, ¿no? En una mesa, en un despacho, en un teórico, ¿no? Como decían los investigadores, que estamos más en lo teórico. Otra comentario, o solicitud es algún diplomado que vaya a haber relacionado con esos temas o el más próximo o alguna página o algo que usted nos pueda ofrecer de diplomados, cursos, talleres que puedan ellos acceder. Gracias. Sí, pues muchas de las actividades que estamos haciendo, esta red de grupos que estamos en diferentes universidades, muchas de ellas las estamos vinculando. Aquí lo voy a poner en el chat al instituto. Tenemos una página en Facebook donde pueden buscar que se llama Instituto Gaia Biocultural. Que bueno, que el Instituto Gaia Biocultural es justo un esfuerzo por articular múltiples actores justo en torno a problemáticas como esta. Yo me dedico a investigar el cáncer y yo sé, por ejemplo, que ahorita en estos meses que está viviendo con la pandemia del COVID, es posible que haya una intervención farmacológica, pero la complejidad de pandemias como la del cáncer va a persistir por un tiempo largo. O sea, algunos dicen que va a estar acompañando pues, en la historia de la humanidad, y eso convoca entonces a todos los actores a estar pensando justo en ese tipo de estrategias. Entonces, aquí está Instituto Gaia Biocultural, lo pueden buscar así en Facebook, ahí estamos desplegando una serie de actividades, talleres y cursos, y bueno, tenemos una publicación que aborda este tipo de temas en una revista de salud pública. Ahorita les pongo el enlace para que quienes estén interesados en la parte más académica y que recoge mucho del trabajo que se hizo en este diplomado y en estos esfuerzos que hemos hecho en torno al cáncer. Ahorita se los voy a agregar aquí el enlace para que quien esté interesado. Fue un número especial que salió en la revista de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Es una revista de salud pública que me parece que es importante. Aquí lo acabo de poner el enlace en el chat. Y bueno, sobre lo que se habla de la empatía, sí es importante y reconocer, y esto es clave, que en esta actitud de investigación, de no estar juzgando los deseos y las preocupaciones del otro, sino simplemente estar escuchando, observando, nos posibilita de alguna manera reconocer que cada uno de los actores involucrados en una cierta escala, en un cierto tipo de problema, solamente va a poder relacionarse los unos con los otros en la medida en que puedan hallar experiencias compartidas, que puedan de alguna manera reconocer que tienen una adversidad común, pero también que tienen un bienestar común. Eso a veces no aparece de manera inmediata, sobre todo en estructuras que ya vienen con acumulación de conflictos, relaciones muy erosionadas. No solamente se puede mediar con un tallerista, etcétera, sino es un trabajo lento. Este tipo de transformaciones de las que estamos hablando y la que este tipo de modelos bioculturales plantea son transformaciones lentas y que se van catalizando, o sea, que van adquiriendo mayor importancia y relevancia solo en la medida en que más actores se van convergiendo, ¿no? Y alguien podría desesperarse y decir, no, es que esto es mucho relajo, es mucho trabajo, pero algunos van a decir que esto es condición de posibilidad para la sobrevivencia de nuestra especie en el largo alcance. ¿Por qué? Porque si seguimos esperando a que las transformaciones necesarias para en este caso, para que el sistema de salud funcione aquí, o sea, lo que evidenció la pandemia es una crisis de los sistemas de salud en todo el mundo, no solamente en México. ¿Y por qué? Pues porque cuánto se dedica del PIB al sistema de salud y cuánto a la deuda que se tiene que pagar, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos estamos jugando cada vez más es una necesidad de organizarnos en múltiples escalas para poder hacer los cambios necesarios para que las siguientes generaciones no tengan que enfrentarse a estas y otras grandes adversidades sin las herramientas que se requieran, ¿no? Hay que empezar a construir mediaciones para que cada generación pueda legar a la otra unas condiciones idóneas para poder vivir y trabajar mejor, en este caso en el espacio del campo de la salud, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de buenas intenciones.
cada vez se convierte en la única posibilidad de afrontar la adversidad a la que nos estamos enfrentando. Es grave la situación en la que estamos y eso implica que nos volvamos actores. Si seguimos siendo pacientes, pacientes morales, pacientes políticos, esperando que haya alguien. O sea, a veces los médicos, los trabajadores, nos volvemos pacientes respecto a otra experticia, otra agencia, que pueden ser los políticos o los partidos, que terminan decidiendo cómo se vive la realidad aquí. Y cada sexenio cambian, y los que no cambian son los trabajadores que están queriéndose malabarear y adecuarse a cada estructura de gobierno. Entonces, por eso se requiere que haya una fuerza que no es sindical, porque no es un tema solo de demandas laborales, sino de vida laboral, de cómo estamos habitando las instituciones y cómo las podemos transformar también desde las bases. Sé que esto suena a horizontes a veces improbables, pero simplemente es una condición necesaria para cualquier transformación. Tenemos que afrontar este desafío y empezar a alfabetizarnos políticamente, algunos dicen, porque esto es un ejercicio político. Es como múltiples actores con diferentes perspectivas se ponen de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo no se nos ha enseñado, no se enseña en universidades, no se enseña en las familias, no se nos enseña en la iglesia. Es una alfabetización que tenemos que hacer por necesidad y a veces sin más maestros que los que la propia práctica lo va dando. Sí, doctor. Bueno, le sigo, estábamos recopilando los comentarios. Beret dice, considero que el esquema de transformación social nos ayuda a visualizar dónde está el problema. Está más enfatizado independientemente del problema que sea. Sirve como guía para ser resolutivos, enfocándonos desde nuestra plataforma, iniciando por uno mismo. Ese es uno de los comentarios. Otro, Catalina, no recuerdo si lo he leído, creo que no. A pesar de no ser hospital COVID en donde laboro, he observado que algunos compañeros, si no es que la mayoría, del área de urgencia se ve cansado, en ocasiones apáticos y algo muy preocupante, de mal humor o hasta agresivos y a la defensiva. Es uno de los padecimientos laborales que usted comentaba también. Isabel también comenta, gracias Octavio, siempre aprendo algo, pero hoy has guiado mi saber y conocer. La metodología, la multidisciplinariedad y en sí considerar la complejidad como eje de todo nos ayuda a resolver problemas de diversa índole, siempre considerando lo que nos es común. Otra por acá. No sé si quiera hacer algún comentario de las que les leías ahora. ¿O sigo con los comentarios? Adelante si quieres para que... Ok. Sí, dicen, Catalina dice, bueno, se les invita a sesiones o cursos virtuales de salud mental, pero no hay mucha participación. De hecho, también nosotros aquí en Coviduti, también les recordamos que los jueves tenemos sesión de salud mental, igual que de temas de COVID, tema de COVID y salud mental, también les animamos, y sobre todo la importancia de salud mental que no se les está dando y que sí la necesitamos día a día, y que aquí nosotros, por ejemplo, le estamos reforzando esa idea de entre todos, ¿no? Y me gustaría decir algo, y es porque esto es importante. Suele ocurrir que después de estos balances salen iniciativas y de repente a lo que primero que se topan es que no hay resonancia, no hay participación. Por ejemplo, a lo mejor ya se hizo un diagnóstico y se reconoció que el trabajo de la salud está con una tremenda ansiedad y vamos a dar este curso para cómo lidiar con la ansiedad. Se aparta un salón ahí en la clínica y resulta que nadie llega. Hay dos opciones frente a eso, decir, la gente es apática, es indiferente, no se puede hacer nada, o convertir la no participación en un problema. ¿Por qué no participan? E investigar y entrevistar. ¿En qué sí participan? En el comedor, cuando hay partido de fútbol, aún en pandemia, sí se reúnen algunos trabajadores. Eso es importante localizar. ¿Qué a lo mejor les importa? A lo mejor no les importa que les saben la ansiedad, a lo mejor les importa que haya algo que les haga no preocuparse de la pandemia, no está hablando todo el tiempo de la pandemia, a lo mejor se requiere otro tipo de actividad. Este tipo de análisis lo que va mostrando es también a un sujeto que no solamente es un sujeto contradictorio, todos somos sujetos contradictorios. Pero a veces ese sujeto contradictorio tiene también muros, ¿no? O sea, reacciones que imposibilitan su participación, pero tienen también puertas, ¿no? Entonces, por eso algunos han hablado, por ejemplo, cuestiones como el arte que puede haber, ¿qué tal si a lo mejor uno de los ejercicios no es traer una psicóloga para que nos hable de ansiedad,
hacemos y traemos a alguien que permita realizar una actividad artística con los trabajadores durante 10 minutos, porque ahí vamos a hacer este dibujo mural. O sea, sé que parecen ocurrencias, pero el punto es que cada grupo comience a evaluar por qué, por ejemplo, no están participando o por qué sí y en qué no. Y a partir de ahí van saliendo líneas posibles de investigación y de intervención. Y en esta escala, a lo mejor entonces se tiene que hacer esto, pero eso es algo que es importante. Las transformaciones de las que estamos planteando en este tipo de modelos son lentas y hay que convertir cada muro, cada reacción no prevista en un problema que se vuelve de investigación. De este modo no nos desanimamos, porque de este modo convertimos cada limitante en un problema de investigación y ver cómo lo podemos atravesar. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otro comentario de Catalina. Ella dice, muchas gracias por compartir este tipo de sesiones, ya que son parte de muchas de las herramientas que podemos aplicar e incluso compartir con nuestros compañeros. También tenemos otro comentario de el usuario M. Zavala, que dice, bien lo dice el ponente, adaptar a cada lugar de trabajo, en uno será la agresividad del personal, en otros lugares será la falta de insumos, de manera que unos requerirán apoyo psicológico grupal, en otros incremento de insumos y cantidad de personal, etc. Muchas gracias, doctor Octavio, es usted muy asertivo. También tenemos otro comentario de el usuario Miguel Miranda, que dice, ¿cómo afectar de manera positiva y efectiva si no tenemos una cultura de apoyo a las ideas diversas? Yo pido que no se muestre de forma apática al personal que está en nivel menor o en un área diferente a la médica. Las ideas que se muestran desde otro punto de vista y puedan ser funcionales. Efectivamente, fíjate, me gustaría detenerme ahí porque ahí cada actor tiene que comenzar a ver, o sea, yo, por ejemplo, que yo me dedico a la investigación y a la docencia, este tipo de diplomados que hemos hecho entre la UNAM con la Facultad de Medicina, etcétera, uno de los objetivos que también planteamos como estrategia necesaria es la formación del médico, del psicólogo, del trabajador social, que tenga habilidades para moverse en campos laborales con múltiples actores, aprender a vivir en la transdisciplinariedad, aprender a laborar en la transdisciplinariedad. Hay una falta de formación y de habilidades para esto, lo sabemos. No nos han formado para ponernos en los zapatos de los otros, no nos han educado para converger, nos han educado para defender nuestras ideas, para defender nuestra posición, etc. Entonces, por eso decía que esto es un proceso también de alfabetización en términos políticos, de aprender a vivir en la diferencia, en la heterogeneidad de sistemas humanos que van desde la familia, tu campo laboral, hasta instancias más complejas. Pero ahí cada actor, en este caso la universidad, que es un poco lo que muchos estamos haciendo, es cómo intervenimos en los procesos de formación de nuevos profesionales. Eso es una. Estos procesos, por eso esta charla lo estoy dando aquí, porque es mi manera de contribuir a un problema que me parece que es clave. Esto es parte de una formación para el trabajo colaborativo en el sistema de salud mexicano, pero que no, lo que estoy queriendo hacer es no descentralizarlo, que vean que este tipo de herramientas, este tipo de estrategias, a veces no tienen que esperar a que llegue el experto a que las promueva, sino que van a nacer de manera autoorganizada, casi como en el sismo, cuando a veces dicen, a ver, tú toma la piedra y resolvamos, porque esto nos está afectando. Sí ayudan las metodologías y ayudan grupos como los nuestros, porque damos herramientas, ¿no? Y esa es la idea, que nosotros, por ejemplo, ahorita tratamos de crecer, de tener a más personas que puedan ir capacitando y respondiendo a muchas problemáticas. Ahorita estamos con esta comunidad de Barrientos, con un proyecto en el Seguro Social, implementando este tipo de estrategias, pero la idea es que podamos ser más y podamos, sobre todo, ser puentes. Aquí, una de las claves, una de las categorías más importantes de esta metodología es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y quizás el desafío de ser puentes entre visiones antagónicas. De poder, mira, yo que estudié biomedicina, me fui por las ciencias biomédicas, después me voy a las ciencias sociales, tengo la capacidad de ser puente
entre un discurso que está pensando en las enfermedades en términos de genes y un discurso que lo está pensando en términos de contradicciones sociales. Entonces a mí me corresponde y puedo ser un puente y entonces ver que las preocupaciones de uno pueden ser articuladas con las preocupaciones del otro, que el conflicto que está en este nivel puede ser repensado de esta manera. Cada uno de nosotros entonces puede ser un puente en los espacios más inmediatos, ser un puente entre esta enfermera y este médico porque ninguno de los dos entiende la relevancia del cuidado o qué sé yo. Cada uno entonces puede cumplir un rol en esto. Aquí plantear cada vez más los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la salud y el sistema de salud y empiezan a involucrarse más actores. Están las universidades, están las farmacéuticas, están los medios de comunicación. Cada uno de estos actores en realidad pueden ir contribuyendo también a transformaciones, pero hay que empezar con lo que cada uno está ya viviendo. Ese es el punto de partida. Esa es la materia de trabajo de cualquier transformación que hoy se requiere para nuestros tiempos. Comenzar con las necesidades concretas y compartidas de los espacios donde más tiempo estamos en nuestras vidas. En el trabajo, en la familia, ahí aparecen las problemáticas que hay que transformar de nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Valadez. Y ya como concluyendo y cerrando, aparte de los agradecimientos que en el chat hemos ido viendo conforme ha ido platicando y dando su ponencia o su sesión, sobre todo es importante también como las diferentes dinámicas, ¿no?, en las que se están ofreciendo las sesiones aquí en Cubiduty, y una de las que novedosas con la que usted nos presentó es también esa interacción o esa parte interactiva de cómo ver una aplicación, una herramienta más en la que podemos utilizar en otros lugares de trabajo, y como bien decían algunos de las participantes, que lo leyó mi compañero el doctor Molina, se lo pueden ellos aplicar de alguna u otra forma y al menos buscarlas, ¿no?, en otros espacios interactivos y buscarla para poder aplicarla en su zona de trabajo, y ojalá que sí puedan, y les animamos desde aquí también en que busquen, ¿no?, todo lo que los ponentes como el doctor Valadez les comunican, busquen y otras fuentes y otras formas de trabajar en conjunto. Y cerrando un poco también la sesión, es esa parte que se les quede de importancia, ¿no?, esa transformación, esa necesidad que tenemos ahora en estos periodos de pandemia COVID, aparte de que sigan cuidándose mucho y que sigan cuidándose a sus seres queridos y a las personas que ustedes atienden, es esa importancia también de no ver solo la parte biológica que lo hemos visto en otras presentaciones aquí en el Cubiduty, no solo ver esa parte biológica, sino que todos formamos ese mundo complejo de lo social, lo cultural, lo emocional, como vemos también en Salud Mental los jueves, y sobre todo lo económico, familiar, y que desde arriba, digamos, como dice el doctor Valadez, desde lo más macro hasta lo más micro, que es nuestra experiencia en urgencias con un paciente COVID, nos pueden dar este tipo de situaciones y podemos resolverlo siempre en conjunto, no solo ni aislados, sino también en conjunto con los compañeros, con el sistema, con el hospital, y siempre en colaboración, ¿no? Y ese es el mensaje también de trasfondo de la salud pública que tanto también estamos promocionando y estamos partiendo y trabajando con ello, ¿no? Esa salud pública que ve toda esa interdisciplina y nos animaríamos a decir también transdisciplina. Entonces, con ello, no sé si quiera decir unas palabritas de cierre, doctor, porque ya lo demás han sido agradecimientos. Bueno, aquí un agradecimiento del doctor Julio, un punto muy especializado de ver los efectos de esta pandemia, y se los agradece mucho. Sí, pues, también gracias también por la invitación. Espero que estas reflexiones contribuyan en algo. Quizás hubieran esperado ustedes cosas muy específicas, pero lo que justo que espero que vean es de que lo específico primero tiene que ser planteado por ustedes. Esas son las problemáticas. Y de ahí entonces los expertos tienen que volverse en instrumentos que faciliten las soluciones que ustedes mismos planteen en este caso, para el tema del padecimiento laboral al que se están enfrentando. Y solo me restaría decir que algo que es muy importante para este tipo de metodologías es que cada uno de nosotros ya ha vivido la complejidad, ya la ha atravesado. Y cuando nos enfrentamos a situaciones muy adversas en la vida, no solamente como trabajadores de la salud, sino como personas, cuando podemos enfrentarnos a acontecimientos en donde todo va en contra y nos hemos podido atravesar esos momentos, eso ya es un sabernos movernos, es un saber moverse y atravesar la adversidad y la complejidad. Convertir esas experiencias vividas en conocimientos y en prácticas más colectivas es básicamente la idea esencial de esta metodología. Es que nosotros podemos aprovechar nuestras experiencias
adversas que hemos tenido en la vida y que las hemos atravesado para hacer de esto un conocimiento social, para hacer de esto una transformación en cada una de las escalas. Y bueno, pues muchas gracias también aquí a Verónica y a todo el equipo de INSABI por la invitación. Y pues ahí están mis datos, cualquier información añadida que quieran tener, con gusto se las puedo dar. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Valadez. Igualmente, les damos las gracias a todos los participantes el día de hoy. Les recordamos que nos vemos el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, en otra sesión más de México contra el COVID. Muchas gracias y que pasen todos un buen día. Muchísimas gracias también desde aquí, desde el INSABI, y que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana por la tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Gracias, doctor Valadez. Gracias, participantes.